voces sobre fiscalizaciones en distintos puntos de Santiago. Y ya tenemos, y ya se está armando nuestro panel político de esta mañana. Estamos junto al ex candidato presidencial Marco Enríquez Ominami. Estamos junto a la diputada de RD, a Catalina Pérez, y estamos junto al diputado de la UDI, Javier Macaya. Está pronto a unirse el senador de la UDI, Iván Moreira. A ver, sería interesante con lo que ocurrió en el día de ayer. Con lo que ocurrió en el día de ayer en la Comisión de Constitución, esta reforma que se creía iba a ser el mecanismo más expedito para que a la gente le llegara plata, se está ralentizando esto demasiado, se va a dilatar. Catalina, diputada, para ser realistas con todos estos procesos legislativos, ¿podrá efectivamente esto salir en la próxima semana, a mediados de agosto, o esto va a ser más largo? Para que la gente sepa si efectivamente le va a llegar o no le va a llegar esta posible plata al bolsillo. Buenos días. Buenos días, Montserrat. Muchas gracias por la invitación. Yo espero que sea el trámite lo más expedito posible. No veo motivos para retrasarlo más. Hoy día debería votarse en la sala del Senado, espero, y durante la próxima semana, ojalá el día martes, se vote en la Cámara de Diputados las modificaciones que se ingresen desde el Senado. A mí me alegra mucho que hayamos podido reponer en el Senado la indicación respecto de la creación del Fondo Colectivo y Solidario que asegura que las pensiones de los adultos mayores del futuro no disminuyan, que era para nosotros un elemento esencial. Espero que eso lo logremos ratificar en la Cámara de Diputados y luego solo faltaría la firma del presidente para que esto fuese ley, y espero que el gobierno no ponga trabas en su tramitación, sea por vía del veto, por ejemplo, que ya han anunciado que lo están evaluando, o sea enviándolo al Tribunal Constitucional. Me parece que esto tiene que ser ley lo antes posible y espero que el presidente Sebastián Piñera no se interponga en ese camino. Ya, pero una cosa es lo que usted espera como diputada y lo que señala que no habría motivos para mayor demora, pero básicamente los que se oponen han establecido una serie de condicionantes, de indicaciones, incluso de cuestionamiento a la constitucionalidad que van a ralentizar este proceso. Si hoy, por ejemplo, mañana, se aprueba una indicación que no fue aprobada o un aspecto de la ley que no fue aprobado en la Cámara de Diputados, va a volver para allá, y es por eso que yo le pregunto de cara a la gente. Efectivamente, una cosa es la voluntad que usted tiene de que esto sea rápido, pero de cara a la gente, esto se va a demorar más de lo que se imaginaba. Catalina, y luego al diputado Macaya. Esto depende única y exclusivamente de la voluntad de los parlamentarios. Podemos aprobar inmediatamente las modificaciones del Senado y en ese caso queda lista esta ley para ser despachada, para ser publicada y que entre en vigencia, o bien puede haber alguna modificación del Senado que votemos en contra, caso en el cual, como tú bien decías, Montserrat, se crea una comisión mixta. Ahora las comisiones mixtas en muchos casos han sesionado el mismo día o al día siguiente, se emana inmediatamente el proyecto de ley y esto se vota en menos de 48 horas. Entonces, normalmente a mí no me preocupa tanto lo que se demore en estos proyectos, que son proyectos de urgencia, que además han salido desde el Congreso. No me preocupa tanto cuánto demore la tramitación legislativa, me preocupa más cuánto va a demorar la promulgación luego del gobierno, porque, por ejemplo, en la ley que sacamos respecto de que se prohibiera el corte o suspensión de servicios básicos, el Ejecutivo se demoró más de 30 días, los 30 días, digamos, que tenía para promulgar, y luego amenazó con el veto, y estamos todavía a la espera de que el veto se ingrese. Entonces, muchas veces salen proyectos, no digo siempre, en algunos casos, en estos proyectos con urgencia, salen muy rápidamente desde la Cámara, pero lamentablemente el gobierno demora luego su promulgación, y espero realmente que este no sea el caso, que el Ejecutivo no ponga trabas en esta tramitación que resulta una medida de vida o muerte en muchos casos para muchas familias en nuestro país. Javier, sobre lo mismo, la situación del proyecto va a estar en el Senado. ¿Y cómo está la situación en su partido, Javier? Antes de eso, ¿qué es lo que está pasando? Están un poco peleaditos ahí, con renuncia, con el senador Moreira y los otros dos senadores votando a favor del proyecto. ¿Cómo está el partido adentro, usted que se maneja ahí? Hola, Julio César, un gusto saludarlo a todos los miembros del panel. Yo creo que estamos en un momento difícil para la UDI, que duda cabe. O sea, no voy a negar que han sido semanas
que yo creo que están súper marcadas por a ver, acá es difícil ser el, entre comillas, pesado del curso, el que le pide a sus compañeros que respeten las reglas del juego, que en este caso que cumplan la ley y la Constitución, que yo creo que al final del día eso es lo que está en juego hoy día. Y además, Julio César, lo sabemos bien, Chile se puso de acuerdo, la política hace algunos meses atrás se puso de acuerdo respecto a cuáles van a ser las reglas que nos van a regir en el futuro. Hay un acuerdo en la clase política de Chile para un proceso constitucional, que a mí me llama la atención que hoy día justamente estemos en una discusión que de alguna manera pasa por alto esa reflexión que se hizo hace un tiempo atrás, porque acá lo que está en juego, y no solamente con el proyecto del retiro de la AFP, de nuevo, acá ser el pesado del curso no es lo más popular, pero tiene que ver fundamentalmente con qué queda para el resto del país, si su clase política, si las personas que están mandatados para cumplir la ley no la cumplen. Somos incapaces de entregar una señal a la ciudadanía respecto de que, en definitiva, nosotros, los comillas privilegiados que estamos en los puestos de poder, no cumplimos el ordenamiento jurídico. Un poco en ese, sí, pero esa es la discusión que hay hoy día y con niveles de intolerancia bien importantes respecto a las personas que piensan distinto. Yo solamente, Montserrat, para contestar quizás lo que comentaban antes, yo creo que las expectativas que se han generado con respecto al proyecto del 10% de la AFP, primero, evidentemente corrieron un cerco respecto de lo que es posible avanzar con medidas de apoyo a la clase media, que se han encontrado con una maraña de burocracia gigantesca para aspirar a conseguir alguna ayuda en los momentos que se viven, pero también corrieron un cerco de lo que tiene que hacer el Congreso y el respeto a la institucionalidad vigente. O sea, a mí eso me preocupa y creo que es parte de la reflexión más profunda que tenemos que hacer, sobre todo los que estamos en puestos de poder. Pero, a ver, diputado, acá hay un tema que Joaquín Lavín, ayer en nuestro programa, dijo que había que adaptarse a la realidad y que él no estaba sujeto a dogmas. Y de alguna manera Joaquín Lavín se estaba desmarcando de la posición oficial del partido, de Jacqueline Van Rieselberghe y usted. A ver, acá esto refleja, por decir, la embarradita que tiene en el interior de la UDI. Es decir, lo que dice Joaquín Lavín, que es el principal líder de la UDI. Lo que dice Joaquín Lavín, que es el principal presidenciable de la UDI. Y además, que hoy día es quien va punteando en las encuestas, hace pensar que realmente la UDI hoy día está dividida, es un gallinero. Hay quienes dicen que tiene que salir la presidenta para que haya orden, que tiene que volver Chadwick. La verdad es que son muchas cosas, muchos ingredientes de esta sopa. A ver, sí, las aguas están revueltas en general en la política, Montserrat. O sea, lo del gallinero, bueno, yo no tengo ninguna duda que los partidos políticos hoy día, en general, y es cosa de mirar la evaluación que hace la gente de su clase política, no han estado a la altura. Yo no es con que diga que lo que pasa en la UDI está pasando también en otros partidos y que con eso me quiero excusar. Creo que tenemos una responsabilidad, y fundamentalmente la responsabilidad que yo veo es no haber tenido la capacidad de ser realistas respecto a las soluciones y concretos respecto a las cosas que sí se pueden hacer. O sea, tener una discusión eterna acá sobre el retiro del 10%, que yo lo he dicho en otras oportunidades, creo que es una discusión que llegó para quedarse. Creo que, así como lo plantea Julio César el otro día, yo creo que probablemente no estaríamos hablando del plan clase media si esto se hubiese puesto como una alternativa arriba de la mesa. Pero también eso se tiene que hacer con el respeto a la institucionalidad. O sea, ¿qué queda para los ciudadanos si su clase política no respeta la ley? Yo me hago la reflexión, ¿para qué queremos cambiar la Constitución si hoy día con la que hay el Parlamento está haciendo prácticamente lo que quiere? O sea, y creo que esa es una discusión también que tenemos que tener respecto al debate constitucional que se viene en los próximos meses y durante el próximo año, tanto Javier, en nuestro país. Javier, disculpa, pero hay una pregunta que es muy atingente a lo que está pasando con esta discusión de la constitucionalidad. Resulta que llegaban WhatsApp, habían virales muy masivos de su sector, que decían que no había para qué cambiar la Constitución, porque todas estas situaciones de las AFP y otras más se podían hacer desde el Congreso. Se podían hacer proyectos de ley, o sea, había un quórum y todo se podía cambiar sin tocarle una coma a la Constitución. Y resulta que cuando se hace eso, lo que su sector decía, lo que los virales decían, ustedes dicen que es inconstitucional y que no se puede hacer. Entonces, ¿cómo es? ¿Cómo es la situación? ¿Se puede reformar o no se puede reformar? ¿Se puede tocar o no se puede tocar la Constitución? ¿O son palabras vacías
virales al vuelo que se corren, digamos. No es para nada contradictorio, Julio César. Yo creo que Chile necesita una reconciliación con su Constitución sobre lo que significa la Constitución y el cumplimiento de la misma. Chile necesita avanzar en modernizar y en mejorar el sistema previsional chileno, en tener pensiones que sean adecuadas porque probablemente si hay algo en lo que estuvimos de acuerdo en los últimos 10 años en materia política pública es que las pensiones en Chile son insuficientes, son malas, son miserables en la mayoría de los casos para los chilenos que las reciben, que necesitamos más plata, no menos plata. Pero Javier, en eso estamos todos de acuerdo, todos los chilenos estamos de acuerdo con lo que usted dice. Mi pregunta es otra. Sí. Mi pregunta es... Te la escucho, Julio César. Sí, mi pregunta es que por mucho tiempo en la discusión, si, ¿no es cierto?, ponernos de acuerdo o votar, hacer un plebiscito por una nueva constitución, el apruebo o el rechazo, ¿no es cierto?, llegaron muchos virales de su sector. Y había muchos argumentos que decía que no había para qué cambiar la Constitución, porque se podía modificar la Constitución a través de leyes, a través de estas votaciones, a través de estos quórum calificados. Entonces, ¿para qué hacer una nueva Constitución si esta Constitución se podía modificar? Pero resulta que cuando hay un proyecto para modificar la Constitución, como su sector decía, sale su propio sector diciendo inconstitucional. No se puede hacer. Pero justamente esa es la mayor contradicción, pues, Julio César. Si nosotros lo que hemos dicho es que efectivamente se puede avanzar en mejorar el sistema previsional chileno, metiéndole competencia a la AFP, haciendo que... O sea, hay un montón de temas y hay una reforma pendiente en materia previsional en Chile. Si lo que tú dices respecto a la modificación... Yo creo que la Constitución de Chile necesita una reconciliación social. El país necesita en el próximo plebiscito, ya sea que tú estés con el apruebo o con el rechazo, una reconciliación con respecto a lo que es posible hacer y además, por ejemplo, decir si los parlamentos vamos a tener iniciativa en materia de gasto público. La gran mayoría de los países desarrollados del mundo, por lo menos que tienen reglas de responsabilidad fiscal básica, no hacen que los parlamentarios tengamos iniciativa en materia de gasto público, que es lo que está, por ejemplo... Pero ¿modificar la Constitución es inconstitucional o no? Esto no es real. Esa es la pregunta. ¿Cómo hacer? Pero Julio César, si lo que es inconstitucional es involucrarse en materias de seguridad social y sobre todo lo que tiene que ver con gasto público. O sea, yo me imagino que lo han conversado en este programa, yo lo sigo harto el matinal en las mañanas, trato de estar conectado y viendo la opinión. Javier, para usted... O sea, hay una discusión que no se ha dado, hay una discusión, Julio César, que no se ha dado en esto, que tiene que ver con qué es lo que va a ocurrir con el pilar solidario, con el gasto público que va a involucrar. Javier, pero la pregunta es otra. La pregunta es otra para ponernos de acuerdo como país. Si alguien quiere tocar las pensiones, ¿hay que cambiar la Constitución? Por supuesto. O sea, no necesariamente, no. Si alguien quiere, o sea, en el proyecto que estamos discutiendo hoy día, Julio César, el proyecto que estamos discutiendo hoy día, Julio César, es una reforma constitucional que tiene dos efectos, indirecto y directo. El primero se involucra en materias de seguridad social con un quórum que no se está cumpliendo, y el segundo es que tiene que ver con la generación de gasto público. Acá hay cerca de 4.000 millones de dólares que no se ha señalado quizás con toda la profundidad que se requiere, que se van a destinar a personas que se van a quedar bajo el umbral de la pensión básica solidaria para efectos de financiar esas pensiones. Ahí hay un efecto directo en materia de gasto público que está generando el Parlamento. O sea, de nuevo, Julio César, yo creo que esta es una discusión que llegó para quedarse y debería ser parte de una conversación más profunda. Yo el otro día vi un debate súper interesante en esta materia, sin tantos buenos y malos, entre Marco Enrique y Jaime Belolio, por ejemplo. Vamos a darle la palabra a Marco Enrique. Antes de que... Es que a mí me gusta que esta cuestión no sea de bueno y malo y blanco y negro. Yo no quiero poner la cosa entre blanco y negro y bueno y malo, no me dejes así. Yo lo que estoy, creo que es atingente, porque es la discusión que viene y es... Nosotros los periodistas navegamos las contradicciones. Hay todo un discurso del sector que... diputada, cortito para que después pueda hablar Marco Enrique. ¿Qué quería aportar? Sí. No, Julio César, yo antes de retirarme, porque está partiendo la sesión ahora a las 10 y vamos a tener que dejar acá el panel, solo me gustaría hacer énfasis en bueno que el diputado Macaya esté de acuerdo en la necesidad de reformar, pero me gustaría dejar muy claro que este es el momento. Los mismos que dicen rechazar para reformar a la hora de llamar al rechazo en el plebiscito, que además quedan 97 días para votar en ese plebiscito para cambiar esta Constitución que tantas trabas le ha puesto a las reformas, yo los llamo a que se pongan hoy día del lado de las grandes mayorías del país y comprendan la necesidad, que la urgencia que tienen las familias en Chile, debido a que ustedes no hicieron cuando había que hacer las reformas necesarias de realmente sacar esta plata de las AFP. Hoy día este no es un proyecto inconstitucional, es una reforma constitucional. De hecho, no es un proyecto que toque gasto público, que toque materias de seguridad social. La constitucionalidad la verá el Tribunal Constitucional si es que el gobierno desea alegarla, pero hoy día incluso la Cámara de Diputados, la presidencia de la Cámara de Diputados y Diputadas aclaró también su quórum. Entonces yo estoy
estoy media cansada de las excusas respecto de este proyecto. Es decir, vayamos al fondo y reconozcan que no están de acuerdo con que la gente saque el 10% de sus fondos de pensiones, pero quedarse en el debate de forma, sin entrar al debate de fondo, me parece que es desconocer la inteligencia de los chilenos y chilenas y realmente poner las urgencias del país por delante. Muchas gracias por la invitación. Yo me tengo que ir porque está partiendo la sesión de sala. Así que nos vemos y ojalá logremos aprobar esto. Bueno, diputada, qué lástima, pero también el trabajo lo entendemos, es el primer deber en este caso. Así que le agradecemos que haya estado con nosotros. Y a ver, esperamos que el diputado también. Nos vemos en la sala. Sí. Chao, chao. Nos vemos. Saludamos entonces, se integra Iván Moreira, senador, y Marco Enríquez Ominami, que estaba, bueno, yo creo que acá el tema de discusión, Marco, justamente lo que estábamos hablando, planteaba Julio César, esto de que se puede o no se puede reformar el sistema de pensiones con esta Constitución. No, gracias por la invitación. Creo que el gobierno y la derecha están haciendo, francamente, es de una crueldad infinita, porque esta medida es lejos la más universal de todas. Ninguno de sus planes insuficientes y mezquinos alcanzan al universo de 10 millones de chilenos. No hay, no compite. Lo segundo es justa, porque este sistema de AFP ya invirtió decenas de millones de dólares nuestros, miles de millones de dólares en comisiones. Tercero, es urgente. La urgencia es hoy día el gran desafío. Y están inventando, a mi juicio, y poniendo sobre la mesa debates que son legítimos, me parecen crueles. Decir que se va a demorar 6 meses en pagarse, 3 meses en pagarse, no es cierto. Hay más de 30.000 millones de dólares en el Estado, hay bonos que son liquidables, hay una cantidad de instrumentos que son rápidamente entregables a los chilenos. Segundo, mire, yo presenté una vez una ley de aborto, el 2006, y el diputado Macaya no estaba, por tanto no lo interpelo a él, pero su sector ladraba, no hablaba, ladraba en el hemiciclo, diciendo que lo que yo no entendía era que había que cambiar la Constitución. Bien, ahora en un mes y medio más, corríjame, 2 meses, los chilenos están llamados a elegir si quieren un nuevo texto constitucional. Y también rechazan la mayoría de la derecha chilena, lo rechaza. Entonces, simplemente lo que quiero decir es que están enloqueciendo a los chilenos. Es, te doy poco. Recordemos que el IFE 2 está por debajo de la línea de la pobreza. Mezquino, arbitrario la cifra. Entre otras cosas, quiero recordar que los economistas asesores establecieron que no había que darle el 100% de la pobreza a los pobres porque había que descontar un poquitito para la entretención, que no se entretengan, que lo importante es simplemente para comer. Esta es la lógica en que se hacen las políticas públicas en este gobierno. Y al lado de eso aparece una propuesta que efectivamente es como la democracia. La democracia, Julio César, Montserrat, no es el mejor sistema. E incluso puede ser el único y quizás el peor de todos, pero el que tenemos. Es la democracia. Lo otro es la dictadura. Lo mismo con esta ley. No es la mejor de todas. Pero frente a la mezquindad y frente a la necesidad de urgentemente entregar dinero a los bolsillos de los chilenos, es lo justo. Entonces no digan que por un lado no quieren cambiar la Constitución, por otro lado hay que cambiar la Constitución. Última reflexión. ¿Sabe que pocas veces en la historia parlamentaria chilena se ha logrado una mayoría tan alta? Pocas veces. 3/5 es la regla que se estableció en la Constitución, por lo demás. Se cumplió 3/5. No sé qué más quieren, 60% de la Cámara de Diputados, 60% del Senado y más. Y 82% del país a favor. Entonces ahora no, porque en realidad, mire, no es cierto. Tanto el Tribunal Constitucional como el veto son instituciones monárquicas, borbónicas, napoleónicas, son autoritarismos presidenciales. Constitucional es cierto, pero estamos a 60 días de cambiar la Constitución, de un plebiscito histórico. Yo les pido simplemente empaticen con sus distritos, diputados, senadores, empaticen con su gente. No es cierto que estén cuidando su futuro porque su futuro está jodido. Con la AFP está jodido. Perdón. El 2070 va a mejorar, cierto, disculpa, me corrijo. En 40 años más, como propone Joaquín Lavín y Sebastián Piñera, es cierto. En 40 años más probablemente mejoren las pensiones. No se ríen de nosotros. 40 años para evaluar un sistema. 40 años es mucho. En noviembre de este año se cumplen 40. Las AFP deberían quedarse calladas hoy. No debieran hablar. 40 años se defienden solas. Yo escuché muchas veces la derecha en los debates diciendo, Marco, progresistas, entiendan, las cosas se defienden por sí solas. Bien, AFP, no hablen, muestren sus balances. Muestren cuánto gastaron en comisiones, 60.000 millones de dólares. Muestren cuánto pagaron en pensiones, apenas un 15%. Muestren a quién le pagan, a dónde van las AFP, dinero norteamericanos, no son chilenas las AFP. Sepan los compatriotas que no son chilenas, son norteamericanas. Entonces, es justo, urgente y además universal. Yo al diputado Macaya, que es diputado agrícola, que conoce bien su región, ¿hay una medida que le compita a esta universalidad? No hay. Se calcula que 8 millones de chilenos podrían retirar hasta 1 millón de pesos. ¿Me corriges tú, diputado, por favor? No hay más universalidad. No tienen cómo competir porque se quedaron cortos. A mi juicio, diputado, y no te interpelo a ti, a usted, porque no es ministro, pero al incompetente subministro. Inútiles. No entendieron.
¿Cómo va a ser posible que estemos en agosto, entrando a agosto, a fiestas patrias, discutiendo que todavía para mejorar los planes? Eso se llama incompetencia. No digo que sea fácil, diputado. Le concedo algo. Esto es un virus jodido, clasista, mutante, desconocido, que contagia rápido y asesino. Cierto. Pero no hay cómo competir frente a esta medida, no tienen nada mejor sobre la mesa. Todo lo que ustedes proponen apenas alcanza, me corrige usted, el bono, 500.000 pesos, que la prensa chilena de derecha publicó con mala fe, que era un gran bono. Llega a 840.000 chilenos de 11 millones de trabajadores. O sea, un bono que toca solamente al 10% de los trabajadores. El 90% se queda afuera. Yo solo pido, pongan sobre la mesa hoy una medida mejor que esta, no la tienen. No la tienen hoy. Y yo reconozco, diputado Macaya, para polemizar en las ideas, que efectivamente es una medida jodida, pero en Estados Unidos de manera con matices, en Francia, en Perú lo hicieron. Y es cierto que lo va a retirar la mayoría de los chilenos, porque es una medida justa. Y a veces las ideas no tienen que ser solamente buenas, tienen que ser legítimas, tienen que ser justas. Y esta cumple con todas. Es una medida imbatible hoy. No hay cómo competir con esta lluvia, con este frío y con este miedo. No hay mejor solución hoy. Preguntémosle al senador Iván Moreira, si no fuera por estos ministros, lo dijo Marco Enrique, se lo pregunta a usted, por ministros incompetentes, quizás no estaría este tema en discusión. Bueno, primero quiero decirle que yo quiero la misma cantidad de minutos que ustedes le han dado en esta cadena nacional del ex candidato presidencial Marco Enrique Ominami, porque él se ha paseado por distintos temas. Senador, oye, me van a obligar ustedes a tener que ponerme los anteojos rojos. Senador, es que vamos. Me van a obligar a ponerme los anteojos rojos. Estamos contabilizando los minutos de Marco Enrique, cuánto habló, para darle la misma cantidad a usted, y para mientras nos vamos a ir a comerciales. Una broma. No, si puede hablar. No, senador Moreira, no puede alegar. Ayer tuvo mucho rato en el programa de panelista y de entrevistado, así que hable, aproveche y no empiece a sacar esas cuentas antipáticas. Oiga. Usted hace hasta preguntas a los otros panelistas. Ya, ¿vamos a comerciales? Ha animado aquí como 3 veces el programa. Ya, adelante, senador. Está al aire. Oiga, pero escúcheme una cosa. Bueno, mira, yo quiero decirte que de cosas. Bueno, este es el discurso de Marco Enrique. Yo estuve en un programa que también él dijo exactamente lo mismo, pero es una arenga, yo le diría una arenga, no puede hablar de crueldad. Sí, el gobierno se equivocó, se tomaron mal las medidas, se ha hecho un gran esfuerzo, pero lamentablemente ese esfuerzo la gente no lo ha evaluado en buena forma. Aquí en este tema no hay ningún tema de inconstitucionalidad, más bien yo diría que puede haber un debate sobre eso, y sobre esa materia quiero decirle que lo único que podrían enviar al Tribunal Constitucional es el tema de los quórum, que puede ser debatible. Pero yo encuentro que sería el peor error del gobierno y de los parlamentarios que concurrieran al Tribunal Constitucional, y creo que ese sería, así como lo dije ayer, un verdadero golpe bajo. Yo entiendo las distintas posiciones y las defensas que se hagan, pero yo creo de que aquí el gobierno, cuando muchas veces uno cae equivocadamente en pedir renuncias, creo que es lo menos indicado en este minuto, porque el ministro Briones ha sido un ministro que ha hecho su pega. No me gusta su trabajo. Él cuida los fondos fiscales. ¿Quién se cayó? Ay, no, usted casi se cae, pero ya se levantó. Estamos hablando de la señal. Bueno, así, casi. No sé si me voy a levantar después de todo esto, pero bueno. Entonces, lo que yo te quiero decir, este no es un problema de los ministros, este es un problema del gobierno, es un problema de quien dicta las directrices. Y yo por eso le pedí al presidente, y se lo pido aquí en cámara, que por favor, por un gesto humanitario, entendiendo sus argumentos y su condición de presidente, no vete esta ley, porque sería el peor error. Hoy día la gente está necesitada. Entonces, a mí lo que no me gusta es que la izquierda ahora de repente como que se aprovecha un poquitito del pánico. Nosotros seguimos siendo de derecha, pero hemos dado de alguna manera
un viraje social, un viraje por sobre todas las cosas humanitario, porque la gente lo que quiere no es esta discusión, a la gente lo que quiere que le llegue a su bolsillo los recursos para poder subsistir y poder afrontar lo que significa en muchas familias el hambre. Ese es el punto, y lo más importante que sepan los chilenos, no es esta discusión que puede ser en 8 minutos. Hoy día la gente lo que quiere es que lo antes posible se apruebe, y esto se va a aprobar, y que lo sepan los chilenos, se va a aprobar con los votos de la derecha, porque en la derecha hay justicia social, hay sensibilidad social, y por eso nosotros lo hemos entendido así. Pero decir que el gobierno ha actuado con crueldad es de alguna manera prejuzgar intenciones. No creo que ningún gobernante quiera actuar con crueldad. ¿Sí? Senador, es que el problema es que estamos en esto porque hay una serie de parlamentarios de su sector que le están poniendo trabas al proyecto. No es porque nos levantamos en la mañana y dijimos hablemos de esto, digamos, o sea, está el tema de la inconstitucionalidad, está el tema del veto. Ayer habló el senador Alamán, dijo que esto se aprobaba. Pero no tienen los votos. Pero ¿para qué te preocupas si los votos están? Este es un debate innecesario. Sí, pero es un debate innecesario porque ya están los votos y los vamos a aprobar. Pero es un debate que va a dilatar. Es inconstitucional. Sí, pero finalmente, senador, todo esto tiene que ver también, como uno podría decir, con maniobras dilatorias, para que la gente sepa. Estas cosas van a ir ralentizando el proceso en el legislativo. ¿Y por qué cree usted que yo no presenté indicaciones? Porque no quería que esto se dilatara, no quería entorpecer el trámite. Esto se tiene que aprobar sí o sí porque los chilenos lo quieren, en sencillo, en palabras simples, se va a aprobar. Y si quieren condenarnos a cadena perpetua, a los senadores de la UDI, o a los diputados de la Cámara de Diputados y a mi hermano Cristian Moreira, porque vamos a votar a favor, háganlo. Pero dejemos estas discusiones. Cuando yo no sé si todavía está en el panel Javier Macaya, es un gran diputado, yo tengo el mayor aprecio, pero él tiene una opinión distinta. Así es. Entonces, y vamos a seguir con esas opiniones. Javier, tenemos que ir a una breve pausa. Espéreme un segundito, senador, diputado Marco Enríquez. Y me encuentro con este titular, senador Moreira, en Cooperativa. Me siento respaldado por Lavín. Longueira ya no es mi referente. ¿Qué significa esto, senador? Bueno, ustedes saben que yo de alguna manera le hice un emplazamiento cariñoso, social a Joaquín Lavín, en el sentido de que yo quería conocer su opinión, porque si eres nuestro candidato presidencial y nuestro líder, bueno, uno tiene que preguntar a él, a los líderes, no cómo votar, pero opiniones. Entonces, antes de votar yo quería saber un poco qué opinaba de esto. La responsabilidad del voto es mía. Joaquín Lavín no tiene por qué votar porque no es parlamentario. Pero creo que Joaquín Lavín ha coincidido conmigo, y no solamente conmigo, sino que con el diputado Sandoval, con el senador Sandoval, con el senador Durana, con los diputados que votaron a favor. Él coincide de que esta situación del retiro es una cuestión totalmente extrema y humana. Por lo tanto, yo me siento respaldado por los dichos de Joaquín Lavín y creo que estamos en lo correcto, más allá de las opiniones que puedan haber, que de verdad yo respeto y yo podría estar de acuerdo en muchas cosas que se han dicho, pero aquí este es un voto, es una acción extrema frente a la gestión de mi gobierno, que lamentablemente no pudo cumplir las expectativas que se esperaban. Con respecto a Paulo Longueira, de verdad que yo siempre le he tenido un aprecio muy grande a él. Él fue una persona que tuvo un rol muy importante en la UDI, construyó la UDI, lo acompañamos a construir la UDI en las poblaciones con un sentido de justicia social, del mundo popular. Y bueno, ahora tiene él una opinión distinta y él nos llama a renunciar y votar como independiente. Bueno, la verdad que yo respeto su opinión, pero él dejó de ser un referente para mí hace muchos años. Por lo tanto, yo respeto su opinión y creo que no tiene por qué haber ningún comentario más, porque el exceso de estrés dentro de la UDI ha sido exagerado, porque usted comprenderá
que pasar al Tribunal Supremo por votar en conciencia contraviene la ley electoral, no pueden haber dones de partido. En la declaración de principio de la UDI no hay ninguna parte donde se diga que uno tenga que defender a la AFP, menos puede decir que uno está en contra del punto de vista de principio de valores en lo que se refiere a la protección social. Sí, evidentemente existen opiniones constitucionales con respecto de que esto sería una triquiñuela. Sí. Y la verdad que, senador, triquiñuela o no, creo que la gente tiene que... Sí, es que justamente estábamos mostrando, para contarle a nuestros telespectadores, las palabras de justamente el ex senador Pablo Longueira. Él señala y aparece un poco de las sombras, porque digamos que no está presente en la política pública en este momento. Bueno, Longueira emplaza a los senadores de su partido a que voten a favor del retiro del 10%, a que se retiren de la UDI. Iván Moreira acaba de decir que no se va a retirar, que no va a renunciar y que va a votar a favor de esta reforma. Javier Macaya, ¿qué le parecen las palabras de Pablo Longueira? Yo creo que es una reflexión que está teniendo hoy día el partido respecto. Mira, acá hablar de inconstitucionalidad en un momento como el que estamos, y yo lo leo en algunas reacciones que me llegan por redes sociales, se puede ver hasta como inhumano. Y a mí me duelen las palabras que ocupa acá Marco Enrique, incluso el senador Moreira, en hablar de mezquindad, en que unos son más humanos o más cristianos que otros respecto a este tema, porque acá efectivamente hay un tema, y lo digo tratando de salirme del tema más jurídico, o sea, hay millones de personas que lo están pasando mal, que se han visto enfrentados a las ventanillas del Estado en términos de que, oye, los quintiles, que usted tiene que llenarme el registro social de hogares, que tiene que apelar y después de un mes, o sea, aspirar a que te llegue un beneficio hoy día, que es lo que está ofreciendo el gobierno, que son un bono de 500.000 pesos, un préstamo solidario también, que está apuntando a la clase media, es algo que se nos ha topado con una muralla gigantesca a la cual las personas que no estaban acostumbradas a ocupar las ventanillas del Estado, es algo extraño para ellos, porque efectivamente nunca les había tocado ocupar estas ventanillas del Estado, nunca les había tocado pedir un subsidio estatal, y desde esa perspectiva es evidente que el 10%, y creo que también es importante y honesto decirlo, no es el 10%, es un promedio del 44% de los fondos de los chilenos, porque hay más de 3 millones de chilenos que se van a quedar con 0 pesos por el tope de las 35 UF que establece el proyecto. A mí lo que me pasa hoy día, más allá de las palabras de Pablo Longueira, yo creo que el debate del 10% es una discusión que vamos a tener en el corto, mediano, largo plazo a propósito de la discusión de pensiones, y tenemos que ser capaces de entender a lo que podemos llegar los parlamentarios y a lo que no podemos llegar. Cuando Iván Moreira dice, él cree que no atenta contra los principios del partido, yo primero digo, no estoy de acuerdo con pasar a los parlamentarios a los tribunales supremos. Creo que es una reflexión además que se está dando con el probable candidato presidencial del partido, y algo que se ha desarrollado de forma bastante vertiginosa como para entender si tenemos que tomar decisiones a ese respecto, porque además creo que esta es una discusión que se va a seguir dando, pero sí creo que un parlamentario cuando comienza su cargo jura o promete defender la Constitución y las leyes, y acá, para decirlo lo menos jurídico posible, cuando tú le dices a 3 millones de chilenos que se van a quedar con 0 pesos en su cuenta de pensiones, no solamente le estás diciendo que se van a afectar sus pensiones futuras, sino que también el Estado va a tener que firmar un cheque de cerca de 4.000 millones de dólares para que esas personas que hoy día tienen plata en sus cuentas de pensiones puedan ser objeto de lo que se llama el pilar solidario. Esos gastos públicos, los parlamentarios en Chile, y desde que hay memoria democrática en nuestro país, no tienen iniciativa de gasto, y cuando la hemos tenido, probablemente se han producido bastantes quiebres institucionales, que creo que es parte de la reflexión que se tiene que tener respecto al cumplimiento o no de la Constitución, y es un poco el mensaje que yo le mando también a mi amigo Iván Moreira. Javier, ¿y qué le diría usted a los 10 millones, 11 millones de chilenos que esperan este dinero y que es lo único que los puede salvar? Desde los trabajadores que hoy día... ¿Pero qué le podría decir usted? La respuesta es que hemos fallado, y hemos fallado tanto los que están hoy día empujando una cuestión que es inconstitucional. Pero con decirle que hemos fallado, la gente no para la olla, diputado.
Sí, ¿Qué le podría decir a usted como solución? Si ya que han fallado, lo sabe todo el país, digamos, está ahí en todas las encuestas, digamos. Yo creo que hay que confiar en los chilenos. Y esto lo ha planteado también Joaquín Lavín acá en este matinal. Cuando tú le pides a una persona que llene una ficha para recibir un apoyo del Estado y se demora 2, 3 meses en la burocracia, en la ventanilla, en la apelación, en el quintil, es evidente que nuestro sistema no está confiando en esa necesidad, en esa declaración de los chilenos, porque tú no puedes exigirle a una persona que te demuestre que en 4 meses se han visto afectados sus ingresos llenando fichas o metiéndolo en la burocracia del Estado. Tú tienes que confiar en esas personas. Y esa confianza tiene que tener 2 dimensiones. Primero, a la sola declaración de esa persona uno tendría que tener la posibilidad. Además, hoy día hay posibilidad de cruzar datos, servicios de impuestos internos, el sistema previsional. Pero esa persona recibiría 100.000 pesos, Javier. No, si no estoy hablando de 100.000 pesos, estoy hablando del bono de 500.000 pesos y la posibilidad del préstamo solidario de casi 2 millones de pesos, Julio César. Y espérate, y si esa persona es que la AFP llega mucho más que esa gente. Omite datos. Si esa persona omite datos, yo me imagino que todos en este panel también vamos a estar de acuerdo con que esa persona tiene que recibir una sanción eventualmente en el caso de que le haya mentido al Estado para recibir un beneficio que no necesita. Creo que ahí hay una cuestión donde en tiempos del Big Data, donde en tiempos donde tenemos inteligencia artificial para procesar la información tributaria, previsional de nuestros ciudadanos, deberíamos confiar más en la autodeclaración, porque hoy día la maraña burocrática, yo es lo que uno recibe, diputado, oye, postulé, me llegó la apelación, tengo que llenar el quintil, tengo que actualizar el registro social de hogares, cuando la gran mayoría de los chilenos ven en su cuenta previsional que hay una cantidad determinada de millones a los que les pueden echar mano, que son tangibles y que obviamente es una mejor alternativa que meterse en la burocracia si la mayoría de los chilenos ni siquiera conocen la oficina donde se reciben o donde se postulan estos beneficios. Y creo que por ahí tenemos la reflexión de cómo confiamos más en las declaraciones y en la autodeclaración de los chilenos respecto de los beneficios que pueden obtener. Secretaria Jimena Rincón, Marco Enríquez. No, yo breve, una pregunta para el diputado Macaya, porque el comandante Moreira ya ha expresado su adhesión al proyecto. Vuelve, pero una estamos pregunta arreglando para el la diputado señal. Macaya. Ya, para el diputado Macaya una pregunta, porque razonemos juntos, si te parece, diputado, a ver si los datos que doy no son ciertos y si las premisas son falsas. El mundo se va a contraer 4 puntos, América Latina 9. Chile ya tiene una crisis hoy 4 veces la crisis asiática. Las exportaciones de América Latina y el Caribe van a disminuir un 23%. China, nuestro mayor socio, crece al 1%. En 50 años nunca había crecido tampoco. Por tanto, el panorama es espantoso desde el punto de vista internacional. En segundo lugar, Chile tiene hoy día una crisis, según el IMASEC, inédita en caída del consumo. Por tanto, la recaudación fiscal va a ser menor, etcétera, etcétera. Después me gustaría que discutiéramos cómo hacemos para adelante para una reforma tributaria para aumentar los derechos sociales. Pero quiero razonar con usted. Hoy no hay ninguna medida que ustedes puedan, de lo que usted dijo, diputado, nada de lo que usted dijo alcanza a la magnitud de este sistema del 10%. Hoy se despertaron 5 millones de chilenos endeudados morosos que no pueden pagar. El Estado tiene una deuda pública, digamos, del 30 y los chilenos están endeudados en 75. Por tanto, lo lógico es que se endeude el Estado. No lo quieren hacer ustedes por razones que después vamos a debatir. El hecho es que no tienen nada sobre la mesa para competir. Yo tengo una pregunta básica. Las AFP se demoraron 40 años en entender, 40 años, que 10% no era suficiente. Las AFP han ganado fondos, pero las utilidades son astronómicas. En abril, 2 AFP habrían retirado 46.000 millones de pesos en utilidades. Y hoy, de lo que se trata es poner sobre la mesa el derecho de usar sus fondos previsionales. Después discutiremos cómo se devuelven, veamos cómo lo hacemos, si nos preocupa la regresividad, que los ricos no se beneficien. Hay 10 soluciones, se las doy desde ya. Terminar con el subsidio a la PB, terminar con las exenciones tributarias, que algunas son obscenas, etc. Pero hoy yo pregunto en términos simples, para ser práctico y no poner adjetivos, diputados, recojo el guante. Hagámoslo neutro la discusión. Ustedes no tienen nada sobre la mesa que compita con esto, nada. Lo que tienen, déjame calificarlo, es insuficiente, reconocido por usted mismo, diputado. Se quedaron cortos. Yo haría así un juicio un poquito distinto. No es que todos nos equivocamos.
por lo menos yo que salí del closet hace 3 meses, aunque le moleste a Moreira, y volveré a salirme del debate porque he querido participar de este debate, y convengamos que economistas vinculados al FP, políticos vinculados al FP, funcionarios de su gobierno, se acaban de ir a la FP como Alejandro Echarme en una cosa escandalosa. No digan que si yo ocupo 5 minutos de televisión después de 3 años es cadena nacional. Diputado, yo tengo una sola pregunta. ¿Qué tienen sobre la mesa distinto a esta hora? Nada, el IFE 1 no alcanza, el IFE 2 no alcanza, FOGAPE 1 no alcanzó, FOGAPE 2, le doy las cifras. Era para 1.100.000 empresas, llegó a 135.000 empresas. Leo al ministro de Hacienda pedir perdón, me equivoqué. Al ministro de Salud anterior, no entendía Chile. Al señor Sichel, en realidad nos equivocamos en las cifras. Yo no voy a calificarlo, digo simplemente, ¿qué tienen para competir con esto? No tienen nada. Y entrar a discutir la constitucionalidad de esto es, convengamos, un artilugio. La soberanía popular no tiene jefe. La soberanía popular se expresa en las urnas. Y las urnas quisieron que ustedes ganaran, y las urnas quisieron que la oposición ganara en Congreso. Y hoy la oposición, más diputados suyos, cumplen con los 3/5, que es lo que establece la Constitución. El debate interpretativo es buscarle, creo yo, diputado, y no quiero calificarlo, un argumento francamente contramayoritario. Y ustedes mismos invocan que a Piñera lo respetemos como presidente porque fue electo. Bien, respeten entonces al Congreso, que tiene la misma legitimidad de origen que usted, diputado. Usted tiene una legitimidad igual a la del presidente como la tiene la oposición. No la tienen los ministros porque son designados. Entonces yo lo único que pido es honremos un cierto principio. Hay urgencia, yo comparto contigo, diputado, nadie tiene un monopolio de la empatía. Yo, igual que usted, me agota que todos los políticos en televisión digan, me duele Chile, ya sabemos, pasemos, ya está. Sabemos que hay un tema gravísimo. Solución, aquí hay una, que además quiero decir algo adicional. Para lo que viene, y la senadora Rincón y Cata Pérez, que se fue, lamentablemente podrán apoyar o contradecir, pero visto del mundo progresista, de la oposición, estamos claros que el cobre ya no recauda como antes, que hoy día tenemos un problema serio para aumentar los derechos o al menos volver a lo que teníamos hace 6 meses. Vamos a tener que aumentar los impuestos. Entonces, de todas maneras, a partir de ahora, todo lo que era cierto hace 6 meses ya no es cierto. Tenemos que cambiar todos nuestros paradigmas. Julio César Montserrat va a haber que recaudar muchísimo más para alcanzar a derechos sociales dignos. Perdón. Acá hay un tema de fondo. ¿Por qué el gobierno hace lo que hace? ¿Por qué el gobierno y el oficialismo, excepciones como Iván Moreira y otros legisladores? Pero acá hay un tema finalmente de desconfianza respecto a lo que mueve al otro sector. ¿Por qué crees tú que efectivamente el gobierno se ha opuesto tenazmente al retiro del 10%? ¿Es por una defensa del sistema? ¿Es por una defensa de los intereses propios de los dueños de la AFP? ¿O una genuina convicción de que esto sería malo para los chilenos? Por 4 razones. Voy rápido. La primera, hay evidencia suficiente que este sistema de AFP favoreció prioritariamente a 7 familias que con ese dinero pudieron crear riqueza, es cierto, pero principalmente para ellos mismos. Afecta al club de familias que Sebastián Piñera representa principalmente. En segundo lugar, creo que quieren evitar una reforma tributaria, que es inevitable, que el mundo entero está discutiendo hoy día. No hay ningún país de izquierda o de derecha que se reste de ese debate. Tercera razón, una afirmación que Macaya va a poder rebatir con facilidad porque es una suposición, pero es la mía y es respetable como la de él. Es elocuente de que si tú subes la deuda pública, Montserrat, lo que generas es una discusión sobre tu solvencia. Y las agencias calificadoras de riesgo, que son las que dicen y dictan dónde hay que invertir para los grandes inversionistas, puesto que Chile necesita inversión extranjera, van a calificar mal la economía de Chile. Pero ¿a quién afecta primero? No al panadero de los Nogales o de La Calera, o del Pichidegua, donde es diputado Macaya. No. Afecta a Sebastián Piñera, a las grandes fortunas que necesitan acceso al dinero barato para poder hacer más negocios. Cuarto, que mi sensación, y aquí de nuevo el diputado Macaya me puede revolcar, pero de nuevo es mi afirmación. Yo creo que ustedes lo que quieren hacer en este gobierno es cuidar la próxima elección y aumentar el gasto público para el 2021. Por eso mismo que el plan fiscal que plantearon, quiero ser preciso, no es cierto que sean 12.000 millones de dólares simplemente. Son 12.000 dividido en 24 meses, en 2 años. Son apenas 6.000 por año. Y de esos 6.000, buena parte no es plata fresca, son reasignaciones. Y yo tengo la impresión al final de que evitar este debate sobre la AFP es porque atenta básicamente con una lógica económica que peyorativamente se llama chorreo, como quieran le llamaran cascada, esta idea que un grupo de emprendedores son tan ricos que van a generar tal riqueza para todos. Eso ya no ocurrió. Chile es la economía más desigual junto a México del continente, en el continente probablemente más desigual del mundo. Ya no funcionó. Yo creo, y esta es la diferencia de fondo con Macaya,
Es que yo creo que hay que hacer una reforma tributaria para aumentar derechos sociales, eso va a aumentar la calma social, va a entregar cohesión social y va a entregar lo que se llama productividad, competitividad a la economía. Y las agencias calificadoras de riesgo lo calificarán bien. Perdón. A ver, pero veamos una cosa. Acá, senador Moreira, que se reintegró. Lo que está diciendo Marco Enrique es que básicamente la defensa del gobierno tiene que ver con la defensa del bolsillo de 7 familias, incluida la del presidente. ¿Usted está de acuerdo que tiene que ver con eso, no? Y al tiro le damos la palabra a Jimena Rincón. Iván Moreira. Se nos congeló. Sí, no, Iván, yo no, mire, yo creo que repito la pregunta, ¿le repito la pregunta o la alcanzó a escuchar? No, sí, la escuché, la escuché. Un poco cortada, pero la escuché. Lo que yo te quiero decir es que Marco tiene un guión que lo recita muy bien. Él tiene una convicción sobre un modelo que es muy distinto al nuestro. Y yo creo que si los errores del gobierno han obedecido a que se defiende un modelo que la centroderecha hemos abrazado desde hace varias décadas y que requiere modificaciones, no nos hemos de alguna manera, no hemos sido capaces de hacer esas modificaciones a un modelo que evidentemente fue exitoso en su momento. Pero la visión que tiene Marco es una visión que desde su campaña y siempre la ha tenido, una especie de lucha de clase con los que tienen más. Pero yo no creo que los empresarios, como él dice, las 7 familias, hoy día estén preocupados de lo que señala él, porque aquí nadie está protegiendo y defendiendo esas 7 familias. ¿Y sabe por qué se lo digo? Porque esas 7 familias son las que están dando empleo en Chile. Además que no se trata de entrar en una defensa, porque obviamente esos grupos de intereses que no son solo las 7 familias, porque hay muchos otros, bueno, están un poco molestos con la posición, porque ven en nuestra actuación un peligro futuro. O sea, estas personas se desviaron de la ruta y podemos abrir puertas que afectan al modelo. Y yo les quiero decir que la izquierda no se imagine ni sueñe que uno vaya a tener una actitud de cambiar su posición frente a los proyectos que son inconstitucionales. Fíjese que yo he tenido que, déjame terminar, yo he tenido que rechazar una serie de proyectos que son muy importantes para el país, son populares, y terminamos nosotros defendiendo al gobierno en proyectos que son muy populares, pero por nuestro voto terminamos siendo nosotros los impopulares por ser inconstitucionales. Pero en esto yo, Javier, tengo una opinión distinta. Créeme que yo conversé el tema de la constitucionalidad, y constitucionalistas muy importantes también de la UDI me han hecho presente de que este proyecto, el tema en discusión para ir al Tribunal Constitucional son los quórum de aprobación. Ese es un tema de debate, pero lo demás, de que estemos nosotros reformando inconstitucionalmente el sistema de protección social, eso no es así. Lo que sí han dicho es que nosotros no hemos prestado para una triquiñuela de la izquierda, y yo, si me he prestado para una triquiñuela, es para darle comer a todos los chilenos. Y quiero decirle una cosa a Javier Macaya. Javier Macaya, hoy día estás viendo lo que está sucediendo en Chile Vamos. Que hace falta un liderazgo en nuestro partido y en Chile Vamos. Y a mí me gustaría que personas jóvenes como tú, independiente de las posiciones y la línea de argumentación que tienes tú, y quizás la preocupación y aprensión por lo que podamos hacer en el futuro, bueno, yo te pido que tú no abandones al partido y el liderazgo en el partido. ¿En qué consiste? En que ojalá fueras nuevamente candidato a la presidencia de la UDI. Porque todos los que nos critican, yo les pregunto, bueno, no nos abandonen, tomen un liderazgo dentro del partido. Yo dije ayer que a mí me parece que con la crisis que está viviendo la UDI, que es una crisis grave, yo diría que una de las más graves que hemos vivido en los últimos tiempos, yo he dicho que las únicas personas, yo no pido renuncia de nadie porque no corresponde, pero yo creo que en este proceso tan complicado que está viviendo la UDI, en una etapa transitoria, debieran asumir algunos liderazgos antes de la elección Andrés Chadwick o también Juan Antonio Coloma, que tienen
que yo diría que ellos tienen de alguna manera experiencia, tienen liderazgo, sus opiniones son respetadas. Y en el caso de Javier Macaya, que es un tremendo diputado independiente que hoy día tenga que defender una posición en la que estamos en desacuerdo, ojalá que personas como tú le dieran un viraje a la UDI en otras materias. Está yéndose a la interna de las elecciones de la UDI, proclamando candidato. Bueno, vamos a pasar a Jimena Rincón, que se integra con nosotros. Lo que pasa, Iván, es que yo creo que la gente, los ciudadanos en esto no tienen color político. Hay mucha desesperanza, desilusión, sí, hay mucha incertidumbre, hay muchas personas que nunca vivieron una situación de angustia como la están viviendo hoy día. Y no son solamente gente muy humilde y vulnerable, sino que gente de clase media, gente que tenía su trabajo. Uno habla con profesionales jóvenes, con dentistas que no pueden pagar ni el CAE. No pueden pagar el CAE porque no pueden atender a sus pacientes. O sea, no estamos hablando de un país, perdón, Iván, estamos hablando de un país real, ¿no es cierto? Un país que más allá de donde estén parados en qué hacer la política, está pasando mucha incertidumbre, mucha incerteza. Jimena, entonces, para darle la palabra al senador Rincón, que se integra, ¿quieres contestarle, Javier, a Moreira cortito para ir con la senadora? Sí, oye, más que Iván, nada. Yo creo que la discusión que tenemos hoy día no tiene nada que ver con la UDI. O sea, la firme. Ustedes me preguntaban delante, yo creo que lo que están esperando hoy día millones de chilenos es una solución por una situación difícil en la que estamos. Yo creo que gente como Marco, y yo creo que también Iván y la senadora Rincón, entienden, porque creo que lo dijo Marco además, el costo de retirar el 10%. O sea, ellos saben los problemas que se van a generar en términos de que a las pensiones les falta plata, no les sobra plata. O sea, y se ha instalado el tema del 10% como un símbolo, y yo lo vuelvo a repetir, creo que es una discusión a la que estamos disponibles, una discusión que llegó para quedarse. Lo dijo en algún momento Julio César también, esta es una discusión que el año 2014, 2015 en la Comisión Bravo, las propias AFP levantaron la mano y solicitaron que era parte de las cosas que eran importantes para que los chilenos se sintieran dueños de su plata, y es verdad. Pero la pregunta de fondo es, ¿estamos dispuestos a buscar una solución alternativa a lo que está ocurriendo? Porque, o sea, si a alguno les interesa más propinarle una derrota al gobierno o la UDI, que yo creo que no es el tema en cuestión hoy día, afectar el ahorro individual antes que ayudar a la gente, bueno, cuando afrontemos los costos de lo que significa el retiro de las jubilaciones en el futuro, que ahí es que la gente ha elegido que se le ayude así, Javier. Yo creo que esa es la discrepancia que... Javier, esa es la discrepancia que hay con usted. La gente ha elegido, la gente quiere ayudarse así porque lo ve rápido y efectivo. Y hay una mirada de todo el mundo de la política paternalista, que nosotros tenemos la solución y la gente la ha esperado 3-4 meses la solución y nos han dado, y la gente ha elegido hoy día, y la gente quiere ser ayudada así. Yo no sé si comparte eso, senadora Rincón, porque, Javier, mira, yo te hago una proposición, una apuesta, un desafío. Si a la gente se le entrega el 10% y Chile se cae, se derrumba, el país se viene abajo, nos vamos toda la punta del cerro, te juro que no me paro más en este matinal. No va a pasar nada, hombre. No va a pasar nada, como no ha pasado nada en Estados Unidos, ni en Australia, ni en Perú. A pesar de que Perú lo hizo mal, no pasó nada. Hay un sentido de urgencia que es el que yo creo que ve el senador Moreira, y por eso lo hace. Y no hay una alternativa mejor. Entonces, senador Rincón, ¿cómo seguimos remando? Porque estamos remando por las personas, digamos. Hola, buenos días a todos. Perdonen, estoy en simultáneo en la Comisión de Economía y por eso he estado bien pendiente de lo que pasa ahí. Estamos discutiendo un proyecto que defienda a los consumidores, el derecho a retracto, las devoluciones, en fin, un tema que hoy día yo creo que es muy importante. Mira, ayer fue bien intensa la discusión, me tocó reemplazar a Francisco Buenchumilla, que se sintió mal, gracias a Dios está sin problemas, fuera de peligro, esperando unos resultados de exámenes. Y creo que cuando escucho las distintas intervenciones se instalan o se tratan de instalar, o hay mucho temor de cosas que de verdad los propios expertos con los que uno habla te dicen, mira, la cantidad de plata que tienen las AFP fuera no mueve los mercados internacionales, es una parte ínfima. Y nosotros ayer, de hecho, tratamos de que se aprobara una indicación en el sentido de instruir para que se liquidaran los activos en el exterior
y no los activos internos, pero más allá de eso, pero más allá de eso, creo que hay que transmitir tranquilidad a la gente. Tú, Julio César, creo que eres muy sabio al decir, yo no creo que pase nada. Y uno lo ha visto en otros países que ya han tomado esta medida y que han optado por esto porque hay un sentido de urgencia que a veces uno no lo ve en quien toma las decisiones desde el Ejecutivo. La ciudadanía lo está pasando mal, lo hemos hablado con Monse, contigo en este programa, y se necesitan medidas hoy día, no después. Todos los proyectos del gobierno han sido aprobados, pero lamentablemente tienen un sentido de focalización de época normal. Entonces, el IFE no le llega a todo, la caja de alimentos no le llega a los que tiene que llegar, el FOGAPE no opera, y vamos demorando soluciones que son urgentes en tiempos de pandemia. Y yo llamaría a la tranquilidad. Hay afirmaciones que se han hecho probablemente porque no están actualizados de qué es lo que ha pasado en la discusión legislativa. Se rechazó, Marco, el tema de la clasificación de disminuir la clasificación de las inversiones de los fondos de los trabajadores. Nosotros nos opusimos a ello en la comisión y se rechazó aquello. Y otras cosas que trataron de instalarse tampoco han prosperado. Entonces, vamos trabajando por aprovechar esta pandemia para mirar o remirar el país que queremos tener. Y hoy día apliquémonos en la urgencia, porque las familias lo están pasando mal y dejemos de sembrar el terror. Aquí Iván Moreira ha hecho un gesto de verdad importante, decir, ¿saben qué? Hay que darle a la ciudadanía su 10% porque el gobierno no puede hacer más con la cantidad de demandas que tiene por delante desde el punto de vista de los recursos. Y por lo tanto yo me aplicaría en eso, trataría de salir rápido de este proyecto e irnos a las discusiones de fondo. Sí, a ver, lo había dicho Marco y quiero que usted lo diga. Marco Enrique ha dicho que en parte la defensa y la oposición a esta reforma es por la defensa de los intereses de estas 7 familias, como se dice, de finalmente las principales fortunas de Chile. Y que este retiro afectaría el bolsillo de esas 7 familias. ¿Usted cree que en la posición del gobierno hay algo de eso? Mira, yo creo que más que la defensa de familias, porque yo no lo pondría así, porque los ahorros de los trabajadores están acá en Chile y están fuera, están los ahorros de nuestros trabajadores y de los canadienses y de otros mercados internacionales están en Microsoft y en firmas también internacionales, y yo no puedo decir que nuestros fondos estén avalando a esos grupos económicos. Nuestros fondos tienen que rendir. ¿Por qué? Porque las inversiones que hace el Estado y las inversiones en los fondos soberanos y las inversiones que hacen las administradoras de los fondos tienen que darle rentabilidad a las platas de los trabajadores, porque si no, las pensiones van a ser más malas aún. Y no digo que sean buenas, porque tenemos todos los datos y son pésimas y tenemos que mejorarlas. Y ahí me han escuchado tú, perdona que sea insistente en el tema, y Julio César, con la tasa, interés técnico, el retiro programado y las tablas de mortalidad. Si hiciéramos solo esa modificación hoy día, mi pregunta es directa. Cambiaría la pensión. Pero mi pregunta es directa. No, acá hay una defensa de los grupos económicos, de los intereses que tienen por un montón de razones. Marco Enrique dice eso, que detrás de lo que ve de la oposición al gobierno a la reforma está eso. ¿Para usted no es así? Yo creo que hay una resistencia, mira lo que voy a decir, una resistencia a repensar el modelo de desarrollo que queremos tener y aferrarse a lo que existe hoy día sin hacerle ningún cambio. Y la verdad es que si no le hacemos ningún cambio, se va a caer porque no tiene un buen resultado en la pensión de la persona, no en los mercados financieros. Los mercados financieros rentan. El problema es que cuando llega al bolsillo de la familia, del trabajador, es una pésima pensión. Y si no hacemos cambios, la verdad es que esto va a pasar por arriba de los que se oponen a esos cambios. Y tenemos que hacer cambios con números, con datos, no con solo ideas. Y lo decía muy bien Frei Montalva hace años atrás, los técnicos tienen que materializar las ideas de los políticos y no al revés. Senadora, aquí tengo un gráfico que sale en distintos medios, no lo puedo ver. Donde cojo el de BioBio, la radio. Aquí hay un gráfico, el celeste, para que vean, es la inversión de los fondos de pensión. Aquí está en el gráfico dónde invierten los fondos de pensión en las plata de los trabajadores. El celeste, que es el más grande, está invertido en bonos en el extranjero, que representa casi el 30%. Lo demás se reparte en el amarillito de al lado, en los bancos nacionales, que es el otro fuerte, ¿no es cierto? Y los demás son en distintas actividades económicas. ¿Cómo no van a ser capaces los fondos de pensiones de vender estos bonos que están en su mayoría en el extranjero? Para no generar todo lo que...
¿Eso es posible o no es posible? Se lo dejo Julio planteado. César, absolutamente, y de hecho fue una de las indicaciones que pusimos ayer y que senadora, no prosperó. Deme solo un segundo para que me conteste bien, porque tengo que hablar a todos ustedes que también pueden ganar con el 1515, pueden llevarse 500 lucas que sortearemos a fin de mes. Recuerda, envía Lucas al 1515, Lucas al 1515 para ganar, por supuesto, este buen premio. Senadora, vamos a ver con esa respuesta, a ver si tenemos más. Estamos en Valparaíso, estamos en todos lados. La verdad es que tenemos que hacer un pequeño corte, pero vamos a seguir adelante con la senadora Rincón, con el senador Moreira, con Marco Enrique Ominami, con el diputado Javier Macaya, acá en el programa. Vamos y volvemos. El senador Rincón quedó con la palabra. Yo le decía, le mostraba el gráfico de las platas donde estaban, pero para hacer un resumen, el 48% de las platas están en el extranjero, el 52% están invertidas en Chile. ¿Dónde se tiene que vender para que no quede un descalabro? Porque tampoco se va a tener que vender tanto, ¿no? A ver, efectivamente, Julio César, tú tienes un punto. Ayer nosotros tratamos y yo presenté una indicación en ese sentido para la venta preferentemente de la inversión extranjera. Te mandé un cuadrito, de hecho, con el desagregado de los instrumentos del Banco Central, de tesorería, los bonos de reconocimiento, los de empresas a efecto de comercio, los bancarios, los depósitos a plazo, la inversión extranjera total, que depende de cuándo sea esta información, ¿no es cierto?, qué tan actualizada esté, pero estamos hablando de más de un 40% fuera. Y nosotros decíamos, porque lo hemos conversado con expertos, que si el mandato a las AFP es que se venda preferentemente fuera, piensen ustedes que el 2003 teníamos un 24% de inversión extranjera, hoy día tenemos más del doble de esa inversión. La verdad es que esto no debiera mover la aguja de manera terrible como se anuncia por algunos en los medios. Y obviamente el hacerlo además en 2 pagos. Nosotros metimos una indicación que se aprobó, que es la AFP tiene que traspasar a la cuenta 2. Eso no significa liquidar nada y desde ahí se hacen los giros, que son 2 giros de un máximo de 75 UF cada uno, porque acuérdense que 150 es lo máximo que se puede retirar. Va permitiendo que no se alarmen los mercados. La mayoría de la gente va a retirar menos de 35 UF o 35 UF. Y obviamente al haber hecho además una indicación que replica lo de otros países, que esto se puede ejercer durante 24 meses, porque hoy día puede que la familia no tenga problemas, pero en un mes más sí, también ayuda a que todos estos fantasmas y temores y sustos se apaguen. Creo que aquí ha habido un abuso de parte de algunos de sembrar el miedo y el terror en la ciudadanía, cuando lo que se necesita es calma, urgencia, porque hay muchos y muchas que lo han pasado mal. Y que entiendan todos que aquí estamos hablando de los ahorros de los trabajadores, porque son de ellos, que se han invertido en los mercados de capitales afuera y en Chile, que aquí en Chile le han servido a esas 7 familias de las que habla Meo, pero que las platas son de los trabajadores. Y por lo tanto, ¿cómo se hace, pongamos racionalidad a esto. Senadora, ¿cómo se hace para evitar esa alarma en los mercados? Ya ayer ejecutivos o dirigentes de la AFP señalaban que era importante para ellos y que ellos proponían que durante el periodo que se sacara este 10% no pudiera la gente cambiarse de fondos. O que finalmente la alarma en los mercados nuevamente iba a tirar los fondos de pensiones a la baja. Nuevamente la gente iba a ver su cartola trimestral y iba a decir, perdí plata de nuevo. ¿Hay formas para evitar eso? ¿Sabes lo que me pasa, Monse? Que siento que esto de sembrar el terror se ha vuelto una costumbre. Cuando trato de explicar que primero dijimos que este es un derecho que se puede ejercer en 365 días, o sea, 12 meses. Australia lo estableció en 24. ¿Por qué? Porque hoy día puedes no tener problema, pero en un mes siguiente sí, porque la pandemia va a generar efectos sociales y económicos en el futuro. Segundo, cuando dices se paga en 2 cuotas, o sea, no, tú lo ejerces, por ejemplo, no este mes, sino que el siguiente, y te pagan en 2 cuotas, todo eso ayuda a que no haya como corrida de todo el mundo a salir a pedir su plata y que tengan que liquidarse. Y tercero, esta buena administración, porque aquí los que manejan los dineros tienen que también ser responsables, y la autoridad, la superintendencia, que estaba muy preocupada de esto de que no te pudieras cambiar de fondo, que no prosperó, no sea parte del debate. ¿Por qué? Porque es de verdad una frescura, por decirlo de alguna manera,
que algunos pretendan seguir manejando la plata de los trabajadores y que los trabajadores, cuando la necesitan, no la puedan usar y le llenen de temores en los medios de comunicación. Pero también el legislador se tiene que hacer cargo de las consecuencias que pueda tener una ley. Y finalmente, sí, entonces... efectivamente. Claro, pero si no logró, por ejemplo, aprobarse esa indicación, o cómo se controla que las personas... Se puede sacar en un plazo de un año, decía usted, que esto dure 365 días, pero el argumento para aprobar esto es que la gente necesita la plata ahora ya. Entonces lo más probable es que la mayor cantidad de 10%, que no es 10% en rigor, pero la mayor cantidad de fondos se retiren en los 2 primeros meses. Efectivamente, Monse, y por eso hay que primero trabajar los fondos. Aquí tienen que trabajar quienes manejan y administran los fondos, y eso es parte del desafío. Aquí hay una autoridad que es la superintendencia, está la Comisión del Mercado Financiero, está el Banco Central. Nosotros sí pusimos esa indicación y se aprobó, le agradezco a los colegas, porque se tiene que informar de lo que se va a hacer y la autoridad tiene que estar muy encima, pero aquí se trata de, primero, la urgencia, de la que tú muy bien hablas. Segundo, de la necesidad de hacer esto bien, permitiendo primero el traspaso automático a la cuenta 2, que no significa liquidar ningún fondo, y desde ahí traspasar a la cuenta bancaria o de institución financiera que el afiliado indica la cantidad de dinero. Tú bien dices, la mayoría de la gente va a retirar 35 UFs o menos. Por lo tanto, estos 2 pagos que tenían tan asustados algunos, hablamos incluso de 3, 50 UF, bueno, son 2, máximo 75 UF cada uno, también ayuda en ese sentido y ayuda a las familias que requieren los recursos. Y tercero, entender que obviamente a la AFP, a la que administra los dineros, no le conviene que le vaya mal, porque eso también reditúa en su administración y en la rentabilidad de los fondos que ella maneja a través del encaje. Senador Moreira, tiene la palabra. Estamos hablando de venderlo afuera para que el mercado no se vea tan hostilizado. Mira, yo te voy a decir una cosa. Yo coincido en esta parte con Jimena, y yo creo que es lo que va a pasar, sino que es un poquitito la aprensión, algunos de la campaña del terror, con que se acaba la República. Y quisiera decir 2 cosas. Hay una indicación de la UDI que se aprobó, de los senadores que vamos a votar a favor, que me parece sumamente importante y debiera dar tranquilidad. Y esa indicación, que espero que la oposición la vote a favor en la sala, dice relación con la inembargabilidad y la inexpropiabilidad de los ahorros que tienen las personas. Es decir, el Estado, el gobierno que haya, no va a poder ni embargar ni expropiar los recursos que cada cotizante, sus ahorros, tiene. Y eso va a ser va a estar en la reforma constitucional. Es decir, la Constitución prohíbe la expropiación, prohíbe la embargabilidad de esos recursos. Y eso debiera dar una tranquilidad. Mire, aquí las AFP han dado buenas rentabilidades. Lo que pasa es que las rentabilidades malas han sido para los que no han tenido la posibilidad de cotizar mejor, porque la cotización es muy menor y la gente no tiene plata para poder cotizar mejor. Pero siempre ha tenido buenas rentabilidades, y no me cabe la menor duda que, como son personas que indudablemente hacen negocio, creo que la merma que se pueda perder se va a recuperar. Ahora, eso sí, que estas acciones que se liquiden no se van a liquidar al mejor precio por la misma pandemia, pero eso se va a revertir con el tiempo. Entonces, aquí no se termina el país. Y tú dijiste, mira, si aquí se acaba la República, que un poco yo te acompaño, te vas tú del canal y yo me voy del Parlamento, porque yo creo que eso no va a suceder. Como que Hernán Larraín Mate, sí, que vamos a tener... Y formamos una pyme los dos, pues, Julio César. ¿Qué le parece? Es que lo que pasa es que si esto pasa, la camiseta del Colo-Colo va a seguir siendo blanca, el Alto Las Condes no se va a llamar Bajo Las Condes, y va a seguir el país. Costanera no va a bajar 20 pisos, va a seguir siendo el país igual. Y la gente, ¿sabe lo que pasa? Que el centro de la discusión no está... Senador Moreira, el centro de la discusión siempre está en la FP, en los bonos, en la bolsa y todo.
pero el centro de la discusión tiene que estar en la urgencia que necesita la gente. Y eso tiene que solucionarse de alguna manera. Para eso hay técnicos, economistas, políticos, de todo. La política tiene que estar en virtual servicio de la gente. Por eso aquí viene gente todos los días. Yo no sé si ustedes ven, porque por su trabajo a lo mejor no, pero nosotros que trabajamos acá en la televisión o en la radio, vemos la pobreza de la gente todos los días. Ayer vino una persona aquí, Miguel, a pedir un quintal de harina, aceite y zapallo para seguir trabajando, porque su mamá está en su casa postrada y tiene una renta de 130.000 pesos. Y recién se está parando a caminar, está aprendiendo a caminar. Hemos normalizado que una gente viva con 130 lucas. Bueno, pero por eso te digo, pero yo también te quiero decir que Santiago no es Chile. Entonces a mí me gustaría, te lo dije ayer, me encantaría que fueran a Chiloé, que fueran a Puerto Montt, que fueran a Lerce, que fueran a Osorno, que fueran a los sectores rurales. Ahí se vive una pobreza peor. Y aquí lo que sale es solo Santiago, que yo lo lamento mucho, pero es bueno que ustedes tienen corresponsales en todas partes de Chile, hicieran una nota para que vean la realidad de la gente de Chiloé, de las islas, de la provincia de Palena, de Osorno, de Puerto Montt, Lerce, de Mirasol, tantos lugares en donde la gente lo está pasando mal. Si este problema no lo tiene solamente Santiago. Estas personas venían emigrando de Puerto Montt a Santiago, viven en una pieza, la mamá y el hijo. Yo hablé ayer en la radio con la señora Soledad, que era su mamá, contó, vivían 3 personas. Oye, entonces normalizamos, estamos en pandemia, estamos en una situación tremenda. Normalizamos que una familia viva con 130.000 pesos y el joven tiene que vender sopaipillas, pan amasado, todo, que los carabineros se lo quitan porque estamos en pandemia. O sea, esa es la realidad de la gente. Entonces, chuta, Marco, también hay que darle urgencia, también hay que... Por eso estamos acá, discutiendo esto. Yo creo que Julio César quisiera hacerme cargo de algunas cosas. ¿Puedo preguntarte algo? ¿A quién? ¿A mí o a Marco? ¿A quién? No, es que es un tema para que no se nos vaya, que quiero preguntarle a la Jimena, que es un tema muy importante relacionado con esto. Tú sabes que tenemos que ser humanos. Aquí en Chile hay 1 millón y tanto de personas que son inmigrantes, son seres humanos que también tenemos que preocuparnos de ellos, y también el gobierno ha buscado algún tipo de solución. Pero mi pregunta, Jimena, que yo no me quedó muy claro, aquellos inmigrantes que llevan algunos años aquí en nuestro país cotizando, ellos van a tener el derecho a poder sacar esos ahorros. Todos los afiliados, activos o pensionados, todos. Así de claro. ¿Se metió la indicación de los jubilados también? Sí, están todos. Sí. Para que sepa la gente. No se tocó el inciso primero, sino que se agregó un inciso importante segundo y tercero. Importante que lo sepa, senador, porque mañana voten. Entonces, vamos con Marco Enrique Ominami, porque tenía varias acotaciones que hacer. Sí, yo quisiera primero esta idea de la normalización de la anormalidad. El mundo capitalista, más bien conservador, estableció que un ser humano, si vive con 1.400 pesos, deja de ser pobre. Esa es la manera de calcular la pobreza. Creo que primero, Julio César, estamos viviendo hace años en un orden que no es un orden, es el orden de algunos. No es cierto. Y aquí quiero agregar algo, es muy difícil este debate, sobre todo en Chile, porque cuando dicen los economistas, son economistas vinculados a la AFP. Leo algunos nombres de gente que ha opinado hoy día en los diarios. Correa Sutil, vinculado a la AFP. Ferreiro, vinculado a la AFP. Clark, Briones, Julio Bustamante. 40 ministros de Estado se han pasado a las AFP. 40 están vinculados. O sea, lo que quiero decir es que el debate es muy complejo, porque efectivamente uno está medio solo. Cuando uno dice, mire, hay otro mundo, hay otras cifras. Y déjeme decirle algo adicional. Quien dijo que los fondos de las AFP eran de los chilenos no es Fidel Castro. No, Sebastián Piñera. Y no hace 7 años. En la última cuenta pública, el 21 de mayo, Sebastián Piñera dijo con vehemencia, chilenos, esta plata es de ustedes. Entonces, pareciera que la AFP tendrá que prepararse para sacar al paredón con un argumento. Ustedes, el presidente de la República, y ustedes mismos han dicho que son de los chilenos. Si no estaban preparados para devolver a los chilenos lo que es de ellos, entonces ustedes tienen un problema que tendrán que resolverlo. Y lo otro que quiero agregar, que nos veo en la conversación, y aquí le pregunto al senador Moreira. Mire, los datos son así, déjeme dar datos. El mundo tiene un problema de dinero, Chile también, falta plata.
Este gobierno no ha ingresado ningún proyecto de ley de reforma tributaria, ninguno. Lo hizo el 2010 después de un terremoto, no hay ningún proyecto de ley. 2. En reasignaciones presupuestarias, nada dicho sobre el obsceno gasto en defensa. 6 puntos de la economía en defensa, 5 en salud. O sea, damos conferencias de prensa diciendo que nos importan las enfermeras, enfermeros, la salud primaria, los aplaudimos. En los hechos gastamos más en tanques que en enfermeras y enfermeros, para poner las cifras. Tercer camino, la deuda. Endeudar seriamente al país, como lo está haciendo 25% de las economías más grandes del mundo lo están haciendo, con deuda mucho más grande que la chilena. Mucho más grande. Son economías, las 25 economías más grandes del mundo tienen deuda de 250%. Chile con suerte, pero con suerte llega a 100 todo sumado. Estado, privados, bancos. Llega con suerte 80. Entonces, pregunta adicional. Dicen tampoco, no reasignación marco. No aumentamos la deuda porque no es serio. No subamos los impuestos, solamente un dato sobre el tema de la concentración de la riqueza. Si calculamos según el diario Financiero, no el diario del siglo comunista, el Financiero, diario más bien de derecha. ¿Qué dice el diario? Dice titular portada. 0,23% de las empresas se llevan 32% de las ventas. O si quieren lo llevamos, Montserrat, al 1% de las empresas de Chile se llevan el 80% de las ventas. ¿Qué quiero plantear con esto? Que si no quieren subir impuestos, no quieren endeudar al Estado, pero le proponen un crédito a los chilenos para que se endeuden, lo razonable, y esto es un tema simple, ¿dónde hay dinero? Las AFP. Las AFP es un pozo de dinero porque necesitamos meter dinero a la economía, por razones técnicas, senador Moreira, no solamente por bondad, por razones morales y justicia, los alerces que yo conozco bien también, porque ahí se requiere meter dinero. Entonces, por anga o por manga, las AFP son las grandes protagonistas de la solución, porque el presidente Piñera, lo cito a él, ha dicho que la plata es de ellos, es nuestra. Bueno, ahora, si no es en deuda, no es reforma tributaria, no es reasignación presupuestaria, ¿qué es? Las AFP. No hay otro orden de magnitud tan grande, no existe otra. Y una pregunta, plata, justamente es que es una pregunta que también me hicieron la semana pasada, una persona que dice, en marzo, y esto es textual, la AFP me quitó 2 millones porque en marzo los fondos se vinieron abajo. ¿Esto quiere decir que me van a quitar nuevamente porque la rentabilidad de los fondos va a bajar? ¿Cómo se hace también la clase política y en este caso la oposición y parte del oficialismo cargo de eso? Es decir, efectivamente la rentabilidad de los fondos van a bajar y es un costo que hay que asumir y que luego, como dice el senador Moreira, se irá recuperando esos fondos, o eso se puede evitar con ciertos mecanismos que debe instaurarse para cuando se establezca esta ley. Montserrat, yo estoy en el fondo C de la AFP Capital. Ya en marzo y abril el fondo C, corríjame, perdió entre 10 y 20%, ya perdió. Me llegó un mail amable diciéndome calma. El 2008, los fondos de pensiones ya perdieron plata y nadie del sistema político en promedio, en general, se inmutó. Y se le dijo a los chilenos, chicos, paciencia, porque en el largo plazo se recupera. Y en 40 años lo que hay es una rentabilidad a la baja. Para los chilenos, sus pensiones no van a la alza. Tanto así que hubo que el 2008, de la mano del gobierno anterior, antepenúltimo, meter plata a través del pilar solidario, a través de los impuestos nuestros, para que los chilenos tuvieran mínimas pensiones. Este sistema fracasó, por tanto, efectivamente, el 2008 perdimos sin hacer nada, sin ninguna responsabilidad. Perdimos en marzo y en abril, muchos de nosotros, sin hacer nada. No tenemos ninguna responsabilidad. Los trabajadores no son responsables de que se les impusiera cotizar solo el 10. Pero tú no perdón, a ver, senador Moreira, usted contradígame. ¿Usted conoce un sistema de pensiones en el mundo? Nómbreme uno. Uno que cotice con 10% de buenas pensiones. Ya, pero un segundito, Marco. Uno, pero la respuesta solo, que se haga solo con ahorro de los trabajadores. Marco, pero la respuesta, perdimos el 2008, perdimos marzo-abril de este año. Marzo-abril. Con ese argumento hay que decirle entonces a la ciudadanía que efectivamente vamos a perder una vez más, pero que estamos dispuestos a hacerlo porque esto vale la pena por la urgencia, o se puede hacer algo para evitar esa baja en los fondos. No. Monse. Un momento, Montserrat. No, por eso quiero perder preguntarle. Es una palabra un poco taxativa, porque ahora vas a acceder a unos fondos que son tuyos. Recuperas un 10%. Que a mí te quiero decir de nuevo, perder, claro, en el largo plazo, pero vas a tener que incorporar factores correctivos a través del pilar solidario. Yo espero, y esta es la discusión que trató de introducir, que hablemos rápidamente cómo metemos plata a la economía para aumentar los derechos sociales, ahora, no en 10 meses más. La Unión Europea, por si acaso, que es la segunda economía, el bloque más importante del mundo, ayer
3 días se reunieron 27 jefes de Estado, Marco, se encerraron y buscaron soluciones. Me está preguntando una persona que va a jubilar en un año más. Un segundito, en un año más. Entonces ella dice, yo voy a jubilar en un año más. Y esta pregunta no tiene que ver con ideológicamente y con la reforma al sistema de pensiones que todos sabemos es urgente. Unos quieren más mixto, otros más... Ya. Esta persona quiere jubilar y va a jubilar en un año más. Dice, ¿el sistema se va a alcanzar a recuperar del golpe que va a implicar en la rentabilidad de mis fondos? Esto que se retire el 10%, esa es la pregunta, que tiene que ver con algo concreto y con algo inmediato. Marco, Jimena e Iván. Evidentemente. Y después Marco, Jimena e Iván. Y al tiro, Javier. Como ha ocurrido en el 2008 y como ha ocurrido en los fondos de previsión que son solidarios, seguridad social o previsión como esta, que no es solidaria como la AFP, siempre ha tenido que recurrir finalmente a algo adicional al ahorro de los trabajadores para compensar pérdidas o para empatar o para subirlas. Quiero decir algo que es muy importante, los fondos previsionales no son rentables solo con el aporte de los trabajadores, requieren aportes adicionales, ya sea vía pilar solidario, sea vía empleador, vía Estado, pero son tripartitos. Este sistema evidentemente no alcanza y efectivamente va a haber una baja, se calcula, me corregirán los senadores, 8 o 12 mil pesos menos probablemente en promedio, lo que perderán muchos cuando se jubilen. Claro, efectivamente. La pregunta hoy día es la siguiente, tienes un momento excepcional, necesitas respuestas excepcionales. Sí, pero no me estás contestando la pregunta, porque todos sabemos que va a bajar el monto de la pensión, pero la gente que se va a jubilar el próximo año va a ser de alguna manera la que va a resentir. Por eso, Monserrat, te repito, perdón que te insista, por eso te repito que yo no entiendo cómo este mismo gobierno que tiene el mérito democrático de haber ganado una elección, tal como amenaza con vetar, que use la misma fuerza presidencialista para incorporar con discusión inmediata, o sea, ambas cámaras tienen que 3 días para aprobar una reforma tributaria. Tienes que recaudar pronto, Monserrat, ya. Tiene que meter dinero adentro de la máquina justamente, entre otras cosas, para compensar pensiones inminentes que van a ser muy malas. Y entre otras cosas, no quiero aburrirte, para salir al rescate de la salud, que es urgente. Ya tienes que meter reforma tributaria. No hemos podido discutir de eso. Marco, el hecho de que tienes que ampliar tu base de recaudación. Marco, en justicia, por cómo va la palabra, le toca a Javier Macaya, usted me ha hablado. Javier. Muchas gracias, Julio César. Estaba callado escuchando y aproveché de revisar algunos datos entre medio, ¿verdad? Porque acá se dicen hartas cosas. Marco que decía que tiene su plata en el fondo C de la AFP Capital, creo. Estaba mirando acá, en 12 meses ha subido 6,33%, solamente este año ha bajado, no ha subido tanto, ha subido 0,5% este año y 2,99% este mes. Yo comparto con Marco que con un 10% no hay ningún sistema previsional que aguante, pero también digamos las cosas, o sea, acá yo creo que hay que insistir con una cuestión, o sea, la forma de hacer política del buenismo, a mí de verdad me tiene bien reventado, esa falsa dicotomía entre que los defienden la economía, la macroeconomía y la situación cotidiana de las personas, los que empatizan con las personas. O sea, yo creo como si cuidar la economía no fuera cuidar a las personas. O sea, yo creo que al final, y se lo digo con mucho cariño a la Jimena, estaba mirando también acá la discusión que se dio ayer en el Senado de cómo iba a impactar hoy día los fondos de pensiones, que decimos que les faltan plata, una liquidación rápida, y que además es mentirle a los chilenos cuando le decimos que en 10 días van a estar las platas. O sea, la propia Jimena, yo me agradezco que al menos entendí eso, de que diga que se tiene que dar un plazo en 2 cuotas dentro del plazo de un año, porque efectivamente liquidar hoy día es como liquidar un auto, para que la gente lo entienda fácil. O sea, si yo salgo a vender mi auto, mi cacharro, que vale 7 millones de pesos, y lo salgo a vender rápido, y hay muy pocas personas buscando comprar vehículos en este momento, y hay mucha oferta de vehículos, es obvio que no lo voy a sacar 7 millones, sino que a lo mejor lo voy a tener que vender en 5 millones a la persona que me haga la mejor oferta. O sea, evidentemente, o sea, y economía básica, o sea, acá la economía no es una ciencia al final, ¿eh? O sea, y es lo mismo que por mucho que sean populares o no, las leyes de la economía existen. Y si usted tuviera un problema, Javier, si usted tuviera un problema, liquidaría su auto, ¿no? Si usted tuviera un problema con un familiar, liquidaría su auto, ¿no? De todas maneras, pues, Julio César, de todas maneras estamos hablando. Y por eso, Julio César, que pucha, a mí me da lata que esto se vea como una cuestión tan maniquea. Yo creo que esta es una discusión que llegó para quedarse en el largo plazo, y que el Estado hoy día, yo me alegro, porque hoy día, hace pocos minutos atrás, la Comisión de Hacienda del Senado
acordó ponerle discusión inmediata y aprobar en el día Javier, de hoy. No hay tiempo, esa es otra discusión. Que propuso el gobierno para la clase media. La discusión de los fondos de pensión, de cómo va a ser el modelo de fondos de pensión de Chile. Yo estoy de acuerdo con usted. Se va a quedar y todo. Pero hoy día estamos discutiendo el 10% para ayudar a la gente porque hay pandemia, porque el Estado no le permite a la gente ir a trabajar. Le conté la historia de Miguel porque como hemos normalizado que una persona pueda vivir con 130.000 pesos postrada, que ya es anormal en un país de gente decente, anormal. Yo no lo he normalizado. Pero eso solamente llegan a los canales. Yo estoy acá en la región de Higgins, acá hay muchísimo. O sea, lo veo todos los días. Yo no lo he normalizado. Javier, pero déjame contarte la historia, porque la historia es que como no se puede vivir, como lo que hemos normalizado, porque esa es su renta, esa es su pensión, esa es su pensión, eso es su pensión, esa es la verdad. Aunque todos estemos en desacuerdo, esa es la verdad de esa señora. Están todos aquí diciendo, no, que feo, pero esa es la verdad. Ya gana 130.000 pesos. El hijo tiene que salir a trabajar, no puede trabajar por la pandemia, porque como lo hace esa familia, tiene que pitutear, trabajar en otra cosa para poder sobrevivir. De eso estamos hablando. De gente que no puede sobrevivir porque no puede salir a trabajar. Entonces la discusión de los fondos de pensiones, la discusión qué es lo que es bueno, cómo siguen la AFP o no siguen, si hay una AFP estatal, si el sistema es mixto, si el sistema es de aquí a allá, es una discusión que vamos a dar en el tiempo. El tema hoy día es cómo le hacemos llegar a la gente dinero para que sobreviva, para que pueda pagar sus deudas, para que pueda estar tranquila. Esa es la discusión de hoy día. Jimena, ahora quiero darle... Jimena. Gracias. Es que quería responder tu pregunta, porque es primero decir que Ignacio Álvarez, presidente de AFP1, que es uno de los primeros que de hecho salió a apoyar cuando en marzo nosotros planteamos esta iniciativa legal, el que se entregara parte del porcentaje del ahorro a los trabajadores para enfrentar la pandemia, ha dicho que el efecto va a ser muy acotado. Tú preguntas algo que es cierto. ¿Qué le pasa a esa señora que se va a pensionar el próximo año? Primero, hay dos cosas. Uno, si ella retira el 10% de sus ahorros, afecta la cantidad de plata ahorrada. Otra cosa es cuánto renten los mercados, que es lo que pasó con la baja de los fondos en el mercado financiero entre, me pueden corregir, pero creo que fue más o menos de octubre del año pasado hasta marzo de este año, donde se perdieron 57.000 millones de dólares. Claro. Y los mercados han ido recuperando. Eso tiene que ver con la rentabilidad de lo que hay. A la señora que te preguntó, ella va a retirar o no va a retirar el 10%, la rentabilidad sobre lo que queda es la que se mueve o no se mueve. Y es importante decir que el experto de esto que maneja una FP, Ignacio Álvarez, ha dicho que va a ser acotado. ¿Por qué? Porque la venta de los activos de la AFP en el exterior, que es una parte importante de lo que hay que hacer, que son más de 90.000 millones hoy día, ya, y si se vendiera al menos la mitad de lo que se necesita para pagar este retiro, obviamente que el efecto es mucho más acotado. Y segundo, para que no quede la sensación... Una cosa, Jimena, para responderle a Gonzalo. ¿Cómo se obliga a que la AFP justamente saquen los fondos de afuera para que la gente no se vea perjudicada? Bueno, eso es parte de la labor de... Hay dos cosas. Uno, la inteligencia propia que tienen que aplicar los que manejan los fondos y que obviamente en el escenario, lo decía Julio César, cuánto tienen, ¿no es cierto?, fuera, debiera manejar una parte importante de la liquidación fuera. Y dos, el ordenamiento o las directrices que la superintendencia le dé a los regulados. Y quiero responder a lo que dijo Gonzalo. ¿Qué es lo que se aprobó ayer? Que durante 365 días, un año, tú puedas pedir esos fondos, no que te lo vayan a pagar en 365 días. ¿Por qué? Porque una persona hoy día no puede tener la necesidad, pero el próximo mes puede que sí. Ya, pero yo te señalaba que lo más probable es que justamente la gente tiene la necesidad urgente hoy día y la gente está esperando que se apruebe esta ley para sacarlo lo más luego posible. Entonces, obviamente que la crisis económica se va a extender más allá, pero me imagino que el cálculo que ustedes hacen como legisladores es que apenas esta ley se apruebe, la gente va a querer su dinero en 10 días la primera cuota. Y por eso pusimos que las AFP tienen que tener un sistema de portabilidad electrónica, telefónica, presencial, a efecto de que la gente pueda hacer el trámite de distintas maneras. Y aquí es importante lo que el gobierno haga, porque el gobierno en materia de servicios básicos, lo discutimos con ustedes aquí en este programa, aprobamos en el Parlamento transversalmente una ley, el gobierno se demoró un mes en promulgarla y al final no la promulga, la veta. Y hoy día vemos cómo se suben las cuentas de la luz y la gente está desesperada. Fíjate que, senador Morera, fíjese que yo he entrevistado como a 30, 40 personas del mundo de la AFP y todos concuerdan que hay que vender lo del extranjero.
igual uno puede tener muchos resquemores con la AFP, pero ellos saben hacer su pega, sacar rentabilidad, saben vender donde tienen que vender, o sea, han hecho esto 40 años, digamos, y no hay absolutamente nadie que haya dicho, no, hay que vender los bonos aquí de las empresas chilenas, todos han concordado y que además están afuera. Entonces, por eso Álvarez habla de que es acotado, y también otro economista y experto en AFP que son precisamente de gobierno, también saben que pueden vender afuera y ser acotados. ¿Eso lo tranquiliza a usted, senador Moreira? No, mira, a nadie le puede tranquilizar cuando hay una incertidumbre de lo que pueda pasar con la economía en el futuro. No porque nosotros aprobemos el 10%, sino que hay repercusiones de efecto dominó de las economías más importantes del mundo. Por lo tanto, a mí lo que me preocupa hoy día es este retiro del 10%, que le llegue a la gente como un salvavidas momentáneamente, y veremos qué es lo que pasa con la pandemia. Mire, los empresarios o la gente que se dedica a hacer negocios a alto nivel, ellos saben cómo hacer las cosas, y no me cabe la menor duda que la expertise que tiene la AFP por las rentabilidades en las cuales ellos han ganado, no va a ser un caso distinto. Así que, por lo tanto, vendan o liquiden acciones chilenas o acciones internacionales, siempre ellos van a evaluar cuál es la mejor opción, y creo que en esta materia de cuál es la mejor opción no me voy a pronunciar, porque yo no soy experto ni soy economista, pero tengo sentido común, y el sentido común indica que lo que se venda es lo que le va a convenir más a las AFP. Sí, por lo tanto, aquí no va a venir una debacle. Sí que es cierto. Pero dejar que los empresarios hagan las cosas también nos está llevando donde nos ha llevado. Si finalmente aquí una ciudadanía que entiende un poco más cuáles son las maniobras financieras, legisladores que entienden un poco más para que no sigan ocurriendo estas cosas que las AFP han manejado de tal manera que nos tienen la situación que hoy día nos tiene. Bueno, pero yo quiero decirle que hay muchas personas. El problema de la AFP, yo creo que el problema es que aquí sucedió lo que hasta el día de hoy ha fracasado. Más allá de las rentabilidades que puede obtener la AFP, es la capacidad de ahorro de los chilenos. Porque este sistema se pensó hace 30, 40 años pensando que los sueldos se iban a quintuplicar, que la gente iba a poder ahorrar, entonces, y que los sueldos iban a ser mejores, y eso no fue así. Entonces, esto se basó en un modelo en que yo me hago mi pensión, la AFP me administra, me hace que mi pensión, mis platas tengan mayor rentabilidad, pero ¿qué rentabilidad le puede dar a sus platas cuando es muy poco lo que la gente puede cotizar? Por lo tanto, este modelo no resultó desde la perspectiva de mejorarle la pensión a la gente. Por eso que es necesario que después haya un antes y un después, en que una vez que se apruebe esto, nos dediquemos a aprobar y a analizar y a discutir y a buscar la mejor fórmula de la reforma de pensiones, de las modificaciones que están en el Congreso y que ha sido la propia oposición la que no ha querido que se vea, porque ellos tienen una mayoría circunstancial y porque ellos quieren cambiar, aunque digan lo contrario, a un sistema totalmente distinto de reparto que verdaderamente no dio resultado en Chile. Yo no estoy de acuerdo que las plata las administre el fisco, que las plata las administren los políticos y los gobiernos, porque nosotros sabemos perfectamente lo que pueda pasar en el futuro, porque ya lo hemos visto. Y yo creo que lo que dice de alguna manera Marco lo que hace es dar a conocer su visión. Pero yo le pido a Marco un poquitito más de autocrítica. Él fue parte de los gobiernos de la nueva mayoría, parte de los gobiernos de la concertación, los apoyó y sabe perfectamente que esos gobiernos abrazaron la política económica y social del gobierno de Pinochet. Entonces hoy día se lavan las manos, incluso mejoraron, perfeccionaron
es cosa de decir, fueron los campeones de las concesiones, de las entregas de la empresa de los servicios básicos. Entonces, hoy día no me vengan a decir que todo esto malo es como si fuera el culpable el presidente Piñera. Aquí tiene que hacerse una autocrítica total de lo que ha pasado, no nos lavemos las manos, lo que plantea que es muy popular decir, por ejemplo, en materias de defensa, oiga, no, que el gasto militar siempre ha sido discutible y hoy día más que nunca. No digo que gastemos, digo que controlemos el gasto, que no gastemos más, pero tenemos que tener hoy día las Fuerzas Armadas preparadas. ¿Y por qué? Porque yo le tengo temor a los amigos de Marco Enrique Ominami, a su amigo presidente de Argentina, que en forma constante ha estado hostigando a Chile, ya sea por la plataforma continental, y nosotros tenemos un problema pendiente que es gravísimo para Chile con los campos de hielo. Sabemos que tiene una antipatía, y yo diría que una cuestión ideológica con el gobierno del presidente Piñera, en que hoy día tampoco estamos seguros. Nosotros sabemos perfectamente cómo son los argentinos, tenemos que resguardar nuestra soberanía, tenemos problemas con 3 países. Entonces, ojo cuando se dice livianamente el gasto militar. El gasto militar habrá que mantenerlo, habrá que controlarlo. Yo sé que suena bonito, ¿para qué vamos a gastar en armas cuando el pueblo necesita comer? Sí, es bonito, pero también tenemos que defendernos como país ante cualquier agresión, aunque suene a ciencia ficción. Pero mire, hoy día el mundo está viviendo que la realidad superó a la ciencia ficción. Y por último, decirle a Marco Enrique que él distribuye, porque plata para esto, plata para lo otro, pero él distribuye la plata que el Estado no tiene. Si no es fácil, si el presidente Piñera no ha querido entregar mayores recursos, no porque no quiera, porque tampoco hay. Ahora, esta situación de la entrega del 10% es la plata de los propios chilenos y por eso vamos a votar a favor por una necesidad. Por lo tanto, ese proyecto se va a aprobar. Lo que tenemos que ver ahora es el tema de la reforma previsional para que no sigamos teniendo un pilar solidario tan bajo que hace que las pensiones para los chilenos también sean miserables. Bueno, la discusión de fondo también es quién crece cuando crece Chile, porque durante todo este tiempo ha crecido Chile, pero ¿quién crece realmente? Hemos descubierto, hemos desnudado, ¿no es cierto?, que la clase media chilena sobrevive gracias a la sobredeuda. O sea, es clase media porque está endeudado, porque está en DICOM, porque bicicletea para vestirse, para comer, para pagar sus deudas, para educar a los hijos. Entonces también son momentos en que hay que parar y decir, chuta, tenemos que replantearlo, y de todos los sectores y todos los que estamos acá. Javier se tiene que ir. Tiene que dar aviso. Gracias, Javier. Gracias por estar con nosotros. Sí, solamente no, sí, efectivamente me tengo que ir porque estamos acá. Es una buena noticia, yo creo que en esta crisis de confianza que atraviesa aquí a la política, creo que cuando se trata de economía también hay que considerar los argumentos que se ponen acá arriba de la mesa. O sea, estamos, y quiero transmitir una buena noticia porque quizás tiene que ver un poco con las confianzas. Estoy acá a 2 pantallas en el lado, estamos aprobando hoy día un proyecto que va a beneficiar a miles de mamás que hoy día necesitan estar al cuidado de sus hijos, que tiene que ver con lo que partió como el postnatal de emergencia. Así que una buena noticia. Estamos trabajando en el Congreso, seguimos ahí con hartos frentes, pero mira, acá no solamente se trata de sacar plata de la gente que la necesita con urgencia. Ahí creo que ojalá que la discusión que viene en el Senado derive también hacia eso, porque hay muchos que por la falta de confianza en la política también temen que se les vayan a robar en el corto plazo. Hay una crisis de confianza que va a ser bastante importante y los efectos económicos van a ser importantes también. O sea, creo que hay que considerar el momento que estamos atravesando y, de nuevo, considerando que la discusión del 10% llegó para quedarse, ojalá que sea el incentivo adecuado para que después de 2 años que estamos discutiendo sobre pensiones, que lo que dice Marco es cierto. O sea, un 10% es absolutamente insuficiente, necesitamos un pilar más solidario también en esto, y con 130 lucas no se puede vivir, Julio César, y eso lo entendemos estando sentado en un matinal o estando sentado acá en la comuna de Placilla, en la provincia de Colchagua, donde también vemos las necesidades de las personas que tienen problemas. Bueno, y eso es el llamado a modificarlo. Gracias, Javier, porque la realidad es para modificarla, ¿no? Las leyes son también hechas por humanos para cambiarlas, para modificarlas, para hacerlas mejor, para que vayan a ayudar a las personas a tener una mejor vida. Se integra Luis Pardo con nosotros, diputado de Renovación Nacional. Estamos en esta conversación del 10%. Mañana al final, ¿a qué hora? Porque hemos perdido ya. ¿A qué hora se vota mañana, senador Moreira? Usted que está
ahí al tanto de la situación. ¿A qué hora se vota mañana? A las 4 de la tarde comienza la discusión hasta total despacho. Y el total despacho se debiera durar después de la medianoche. Yo espero que no haya tanto trámite. ¿Cuánto puede hablar cada senador? Digamos, mira, eso no está definido, pero como ha habido tema de pandemia, por el tema del telemático, yo creo que iremos a ir mañana alrededor de la mitad del Senado. Los demás telemáticos porque viven en regiones, tienen problemas, algunos tienen problemas de salud, tienen que cuidarse, son población de riesgo, otros tienen familiares, pero van a estar conectados y esto va a empezar a las 4 de la tarde. Bueno, esperamos que no se dilate esta discusión. Los chilenos quieren tener una buena noticia mañana en la noche, pero es a total despacho. Eso significa que puede ser 9 de la noche, 10 de la noche, 11 de la noche, 12 de la noche, una cosa muy parecida a la discusión del presupuesto de la Nación. Así que yo tengo confianza de que mañana se va a votar y que pueden haber algunas sorpresas en el contexto de que van a haber, yo te diría, pueden haber un voto más que eso sería muy importante dentro de Chile Vamos. Así que eso va a ser transmitido, la gente va a saber de lo que se trata y lo más importante, como te digo, es que sea una expedita. Ya la discusión se hizo. Tú me preguntaste cuánto puede hablar senador Moreira, denos un segundito. Denos un segundo, tenemos que ir a la pausa. Le damos la bienvenida a Luis Pardo. Marco Enrique estaba con la mano levantada hace mucho rato, así que vamos a volver con él. Izalde, se tuvo que retirar Jimena Rincón porque está entonces con esa reunión de comisión, como ella nos contaba. Estamos a la espera también del informe del MinSal, pero Marco Enrique Ominami tenía el turno para responder justamente parte de los emplazamientos que le había hecho el senador Iván Moreira. Marco, adelante. Gracias, Montserrat. No, quisiera mantenerme en el debate de las ideas, simplemente despachar dos afirmaciones del senador Moreira que son inexactas, injustas y falsas. Yo no fui parte de la nueva mayoría, competí, rompí con la concertación, fue público y notorio. De hecho, se me pasó quizás la mano en la dureza, pero creo que no, visto lo que pasó ahora, tan mal no estaba tan equivocado. Y respecto a Argentina, bueno, senador, simplemente recordarle que Macri, el presidente de derecha, fue el que insistió en la plataforma continental. Fue un tema muy técnico que probablemente confunda a los chilenos, pero no es cierto que Alberto Fernández, de quien sí soy amigo y a mucha honra, sea él el gran empujo, el gran polémica, el que crea una polémica territorial con Chile. Macri lo hizo y no lo vi a usted nunca incómodo con eso. Segundo, es el tema de la rentabilidad, porque el diputado Macaya, recordemos, para los que están conectando ahora al canal, decía que no es cierto que la rentabilidad incluso iba al alza. Desde el año 80 a esta fecha, la rentabilidad de las AFP, según la Fundación Sol, era 12%, hoy es 4,8%. O sea, es una rentabilidad que va a la baja. El fondo A y B, tiene razón el diputado Macaya, eso sí, a quien rescato por la precisión, es A y B los que en marzo y abril bajaron, eso es cierto. Por último, senador Moreira, yo le he hecho una cantidad de propuestas que veo que no recoge, pero le tengo una nueva. Usted dice y la derecha dice, ¿hasta cuándo nosotros proponemos, por ejemplo, porque además de 10% urgente para el hambre y la angustia, que queremos nosotros que el Estado administre, que el Estado los políticos seríamos un asco administrando fondos de pensiones? Primero, no son los políticos. Pero una pregunta. No sea ¿por qué entonces los no militares, los carabineros, por qué los militares, carabineros y investigaciones reciben un fondo que viene del Estado? ¿Por qué para el Estado está bien que los militares, y quiero dar un dato adicional, senador Moreira, el Estado ya administra los fondos de pensiones de los militares? Y no he visto nunca a nadie de derecha diciendo el Estado desastroso, ineficiente. ¿Les parece eficiente el Estado para las pensiones de carabineros, militares e investigaciones, pero no les parece eficiente el Estado para los chilenos? Segunda pregunta. Un dato, señor Moreira, un dato. ¿Sabe usted que el Estado gasta 3.000 millones de dólares año, 2.000 y tanto para ser preciso, en dato, Moreira? Dato, 2.000 y tantos millones de dólares en 174.000 chilenos para sus pensiones, lo de los militares, en un sistema de reparto. Y gasta menos, gasta menos, senador Moreira, menos en 1,5 millones de chilenos para las pensiones solidarias. O sea, para que lo pongamos en simple, el Estado gasta para ayudar a las AFP que no logran dar las pensiones mínimas, a 1,5 millones de chilenos gasta casi lo mismo, menos todavía, que para 174.000 militares. Yo quiero decir algo.
porque estamos en una polémica de ideas. No quiero satanizar a la familia militar porque atiendo que tienen que ir un régimen de excepción, puesto que ellos tienen un arma y arriesgan su vida. Pero no será un exceso decir que el Estado no puede administrar las pensiones, cosa que no es la propuesta nuestra, pero supongamos que el Estado administre todas las pensiones, que es un sistema de seguridad social que es propiedad de todas y todos los chilenos. Lo que es bueno para los militares no puede ser bueno para los chilenos. Una pregunta al pasar. Me gustaría una respuesta, porque le he hecho como 3 propuestas y no escucho respuesta. Reforma tributaria, etc. Sí, Marco, es interesante esa pregunta, pero hagamos que le responda Luis Pardo. ¿No es injusto en ese sentido que hoy día sean las Fuerzas Armadas y de Orden los únicos que tienen sistemas de reparto en Chile? Bueno, primero, el sistema de reparto se basa en que exista una estructura piramidal, es decir, que haya mucha más gente activa que aquellos que van pasando al sector pasivo. Eso ocurre en las Fuerzas Armadas y no ocurre en el mundo del mercado laboral, donde hoy día estamos viendo cada vez que la pirámide se está invirtiendo, es decir, hay más personas jubiladas y muchas menos activas. Por lo tanto, lo que tenemos que hacer respecto de las AFP y del sistema previsional es lo que está en el proyecto de ley que se está debatiendo hoy día en el Senado, que crea un sistema mixto donde a la capitalización individual se le agrega el componente solidario, se agrega un componente pequeño también de reparto, y de esa manera se estructura un sistema como lo están haciendo la mayoría de los países del mundo en materia previsional, es decir, combinando capitalización individual con una porción de reparto y un componente solidario o un pilar solidario, que en el caso nuestro además hay que extenderlo a la clase media. Pero a mí me parece, Montserrat, que siendo muy interesante y pertinente el debate, nos seguimos alejando del tema de fondo. El tema de fondo es cómo ayudamos hoy día a quienes necesitan urgentemente recursos para enfrentar la pérdida de sus ingresos, la pérdida de sus empleos o la disminución en aquellos trabajadores informales que han visto disminuidos sus ingresos. Y en ese sentido, independiente de cuál sea el resultado en el Senado y las modificaciones que le introduzcan... Diputado, un segundito, nos disculpa que viene el informe del Ministerio de Salud. Ya continuamos con la conversación.